Nos vais a decir, pero ¿cómo una licenciada en Historia y una que hace trabajo social están aquí en el teatro? Bueno, el trabajo social está más claro, ¿no? Con lo social. Pero bueno, pues aquí estamos, tenemos una empresa que se llama Teatro Chimoche. Este año pues hemos hecho 23 años, lo que sería a nivel profesional. ¿Y cómo empezamos? Pues desde lo amateur. Realmente empezamos allá por el año, oficialmente como Moches, sin que fuera, estábamos en el tema amateur, pues en 1997, hace ya unos cuantos años, y en el ámbito de la Universidad de Zaragoza. Son una serie de maneras de llegar, vas descubriendo lo que te va gustando. En mi caso, ya hacía teatro profesional, pero por ejemplo en el caso de Raquel es de las que entra directamente desde el teatro universitario a B, ya le gustaba el teatro porque en el instituto ya hacía teatro y de ahí pues bueno, te vas metiendo, vas haciendo cosas que te gustan, vas aprendiendo y ahí empieza todo en ese germen de un taller de teatro de la universidad que poco a poco hay una serie de gente que quiere seguir, quiere continuar, quiere dedicarse a esto, le gusta, es una forma de realizarse, vemos o se ve que es una forma también de realizarse a nivel profesional y ahí es donde empezamos a tirar del carro Teatro Chimoche. Empezamos de una manera, ya os digo, que amateur, aunque una selección natural que hubo, que era la gente que realmente se quería profesionalizar. ¿Y cómo empezamos? Pues a nivel jurídico era una asociación cultural, porque entonces en estos 20 años ha cambiado mucho la forma de enfrentarse la gente a las empresas culturales. Te meten en todo este tema de burocrático, te obligan a hacer muchísimas cosas que en principio no las sabes y que piensas que igual en vez de haber estudiado historia tenemos que haber hecho empresariales. Perfectamente, dirección de empresas. Y dirección de empresas porque tienes que aprender a hacer casi de todo. Porque, pues bueno, son empresas que hemos empezado en esta selección pues precariamente, con mucho trabajo, con poca rentabilidad inicial y tirando del carro todos los que estábamos en aquel momento, invirtiendo muchas horas de nuestro trabajo y por supuesto con muy poco resultado económico inicialmente. Es verdad que había muchas ganas, muchas ideas, mucha fuerza entre todos, con lo cual nosotros no lo comíamos, nosotros no lo guisábamos y todo el dinero que en aquel momento iba entrando lo íbamos reinvirtiendo en infraestructura sobre todo. Y con lo cual en aquel momento todo el mundo teníamos que tener otros trabajos variados porque si no, no podíamos vivir. Todavía no estábamos pendientes de padres, ¿sabes? de ayudas externas, que era una forma de empezar a mover todo esto. Tuvimos suerte, pero también fue gracias a nuestro trabajo y porque hicimos un reparto del trabajo. Digamos, en aquel grupo primero cada uno tenía su especialización y es lo que ayudaba, pues bueno, por ejemplo, pues desde el tema de quien se dedicaba a vender espectáculos, que en aquel momento fue Raquel, que sigue siendo, se dedicaba a la distribución. Había otra gente que nos dedicábamos más a temas de dirección artística. Todos en aquel momento queríamos ser actores, todo el grupo en aquel momento quería ser actores, pero bueno, pues también hubo gente que se dedicó más al tema de lo que era la escenografía, a temas técnicos. Entonces, esa especialización en subgrupos es lo que conseguíamos, abaratar costes, hacerlo nosotros y poder pues el ir moviéndonos y el ir aumentando. Es verdad que en aquel grupo originario estábamos 2 personas que sí que teníamos ya más experiencia a nivel profesional, pero no como empresarios, sino como actores en otra empresa. Entonces eso también supuso que nos ayudara en aquel momento, ¿no? Porque sí, también gorroneábamos en su momento local, tirábamos de amigos, de conocidos, pero es cierto que sí que hicimos, cuando ya decidimos un grupo que estábamos inicialmente como 9 o 10 personas, sí que hicimos una inversión de capital, o sea, cada uno como pudo. Recuerdo que pusimos 500.000 pesetas. 500.000 pesetas, 3.000 euros de ahora, que cada uno se buscó la manera para conseguirlos. Dinero que luego se devolvió religiosamente a todo el mundo. Era como un pequeño crédito que teníamos, porque claro, fijaros, pues entre 10 que estábamos a 3.000 euros,
pues era 30.000 euros. En aquel momento ese dinero nos valía para comprar una furgoneta, para tener un local, irlo pagando y, por supuesto, para el primer espectáculo que decidimos profesionalizar, poderlo mover, porque, claro, montar un espectáculo, que ya lo contaremos un poco más adelante, requiere una gran inversión de capital, dependiendo del espectáculo que sea. Y entonces, así, con esta asociación cultural, que entonces ya se llamaba Teatro Chinmoche, es como empezamos a tirar de ese carro, y también tuvimos en aquel momento un apoyo, que en ese momento fue el año del aniversario de Lorca, y tuvimos un encargo de una entidad cultural para unas campañas juveniles en institutos, con lo cual estábamos invirtiendo en una cosa, en un proyecto que nos salió bastante bien por la visión que dimos de Lorca, pero también tenía una serie de funciones ya, digamos que compradas de antemano. Entonces eso aseguraba también que no estábamos invirtiendo sobre vacío, y el riesgo, pues bueno, si hubiera salido muy mal el espectáculo, pues igual nos hubieran echado. Yo creo que ese momento que hablas de estar un poco a caballo, ¿no?, entre el teatro universitario y el teatro profesional, sí que es verdad que pudo ser posible gracias a la obra social de la CAI, y las cosas hay que decirlas, porque es verdad que ellos tenían un tipo de circuito no profesional, pero sí semiprofesional, o sea que ya estaba a caballo un poco entre lo que sería el teatro amateur y el teatro profesional. Estábamos un poco en ese camino y nos venía fantásticamente bien, pues para lo que dice Marian, para ir haciendo una inversión, y siempre todo se revertía en que la compañía creciera y en profesionalizarnos, porque eso sí que fue nuestra reunión y nuestra motivación, era siempre salir del teatro universitario y ser profesionales, tirarnos a esa piscina de la profesionalización, en la que poco a poco nos introdujeron tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza, pues dándonos oportunidades como estar en los circuitos de artes escénicas, estar en la Feria de Huesca o estar programados en el teatro principal, ¿no? Y ese fue de verdad el cambio un poco, decir, desde aquí a aquí, pues, y ya cambiamos a ser una empresa, una SL, o sea, todo fue un poco... Esto que estamos contando fue mucho trabajo y fue lento, no fue muy rápido, ¿no? Pero sí que es verdad que todo se iba dando, que la gente que íbamos quedando en la asociación empresa ya teníamos ese mismo objetivo común, y que las cosas se dieron bien, que los espectáculos se dieron bien, que hubo trabajo y suerte, y que nos acompañó luego la institución de la mano y nos permitió profesionalizarnos y que se nos tomara en cuenta dentro del sector cultural, que ya estaba muy consolidado, y que había compañías, pues como hablábamos del Nuevo Teatro de Aragón, La Ribera, Teatro del Temple, Tranvía Teatro, o sea, quiero decir que había compañías muy, muy consolidadas, y que de repente llevábamos gente que veníamos, ni siquiera habíamos pasado muchos por la escuela, sino que veníamos de un teatro universitario, pues muy trabajador y muy... Bueno, veníamos de la herejía realmente. Totalmente. No de lo formal, sino de lo atípico, que bueno, es otra opción, ¿no? Sobre si hay que estudiar arte dramático, ¿no? En aquel momento todo lo que había era semiprofesional, porque no había unas enseñanzas regladas, no existía lo que son las diplomaturas, que fueron primero y luego ahora las licenciaturas. Eso no existía. Ni los bachilleratos artísticos. Ni los bachilleratos artísticos de los años que estamos hablando. Entonces empezaba a haber una especie de materias curriculares que sí que querían meter cosas de audiovisual, de teatro y demás, pero acabó derivando en este bachiller artístico que conocemos ahora, pero en el medio no se desarrolló como inicialmente se quería, con lo cual aquí realmente en el entorno zaragozano, o la gente que se dedicaba profesionalmente al teatro se matriculaba bajo, bueno, antes había unas pruebas de acceso en la Escuela Municipal de Teatro. No fue nuestro caso, sino que entramos de la mano de otros profesionales, cada uno con sus características, a este teatro profesional, y también por formación personal, o sea, autodidacta, desde irte fuera a hacer cursos. Yo recuerdo los años, sí, en estos años, irnos Raquel y yo a hacer cursos un poco fuera a Barcelona. Estuvimos un verano, yo estuve varias veces en Madrid. Vas un poco formándote en lo que a ti te gusta más. Yo quería ponerles un ejemplo, yo lo digo muchas veces cuando me preguntan de cómo empezasteis y tal, ¿no? Y yo lo digo muchas veces que a veces Teatro Chinmoche nos lanzaron a la piscina de la profesionalización sin tener una técnica muy depurada en ningún estilo de nadar, ¿sabes? Decíamos,
y tragábamos agua, pero venga a tragar agua, ¿no? Porque han sido años de tragar mucha agua porque tu estilo no venías de ninguna escuela, no venías de que nadie te hubiera enseñado, no tenías un estilo depurado, pero cuando decías, oye, voy a salir de la piscina, voy a formarme, voy a hacerlo de otra manera, en vez de empezar así como por el tejado, voy a empezar más abajo, y veías una cola para entrar a la piscina tremenda y decías, no, 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 yo voy a aprender a nadar aquí metida y aunque sea tragando agua, yo creo que han sido años muy duros, muy intensos, pero magníficos también, sí, de muchísima creatividad, de muchísima alegría, de muchísima generosidad por parte de todos los compañeros, que algunos los hemos dejado por el camino y aún así mantenemos una relación estupenda de todo lo que han dado para que nosotros podamos estar hoy en día aquí, ¿no? Sigamos como Teatro Chimoche y hayamos crecido hasta crear también el Teatro de las Esquinas. O sea. Bueno, y luego está también los campos de pruebas y el prueba-error también, ¿no? Sí. O sea, haces algo, ves que no te sale bien y dices, ¿dónde están los problemas? Voy a tratar de solucionarlos, de formarme en esto. Y por supuesto, en mi caso, que ya tenía más experiencia y un poco más de formación, pues bueno, yo me dediqué a dar clases de teatro, que muchas veces cuando ya tienes alumnos que te exigen, que te obligan a prepararte mucho más, o sea, eran clases que las tenía que preparar muchísimo, leer muchísimo teatro, pues casi todo lo que se estaba publicando, no había internet, con lo cual era más complicado, había que encargarlos por catálogo, había que irse a Madrid, a una librería que todavía existe, la Avispa, que era especializada en teatro. O sea, ahora que hacemos con un clic te salen todos los clásicos y hasta las últimas publicaciones y en 2 días los tienes en tu casa, es que entonces era algo así imposible. El acceso a eso, a imágenes del teatro internacional, o sea, a cualquier cosa. Todo lo que es documentación era mucho más complicado. Entonces, pues bueno, ibas viendo cosas, o te iban pasando pues un vídeo en VHS, todo ese tipo de cosas, y en el fondo nuestros alumnos también fueron un poco sitios de experimentación, donde aprendimos. Yo di clases en la universidad, pues evidentemente utilicé allí las ganas que también tenía la gente pues para formarme a la vez en la dirección de actores. Y entonces, pues bueno, se han podido hacer cosas muy interesantes donde ese lenguaje, o sea, esa plataforma, ese ámbito te permite investigar, te permite probar, te permite experimentar cosas, porque el fin se supone que en ese ámbito es mucho más creativo de investigación que no de un fin comercial. Lo mismo, ¿no? Si iremos contando un poco cuál ha sido nuestra trayectoria y las decisiones que se van tomando. Hay muchos criterios a la hora de seleccionar por qué montas una cosa y no otra, y no solamente es lo que te apetece o el gusto, sino que hay que tener en cuenta hoy en día muchísimas cosas para poder vivir de esto. Un poco en esta línea, pues ya lo que dice Raquel, nos costó unos años hasta que ya decidimos pasar, digamos, desde el ámbito empresarial, que también estamos hablando aquí, es pasar a ser una SL. Ya tiene otras implicaciones y tiene otros riesgos y hay que invertir de otra manera, ya tiene que haber una gestoría de por medio, ya tiene que haber, está el IVA, o sea, empiezan a aparecer una serie de conceptos, IVA, IRPFs, altas en seguridad sociales, contratos, empiezan a haber muchas cosas que en aquel momento nosotros, pues unas cosas nos sonaban y otras no. A la par que seguros de responsabilidad civil, seguros de accidentes, seguro de la carga, que de la carga del espectáculo, o sea, hemos tenido seguros de unas cuantas cosas. Entonces, pues bueno, en el momento que tú adquieres esa responsabilidad como empresa, también hay una serie de cosas que van creciendo y que es cuando empiezas en este mare magnum de la burocracia absoluta, que esto ya fue como muy más definitivo en torno al año 2000, ¿no? Ya desde el año 2000 nosotros, como estructura empresarial, somos una sociedad limitada. Ahora ya, aún hay veces que aún no supera todas estas burocracias y cada día, o sea, cada vez que hay que presentar algún tipo de documentación, incluso para un contrato, es una faceta más nuestra, pero como es la que más nos gusta, pues siempre la vamos relegando un poco.
¿no? Sí, y además ahora con el COVID, bueno, lo de papeles ya es tremendo, la verdad, para hacer una actuación es riesgos laborales de todas clases, protocolo propio, personal, o sea, cursillos, tal, o sea, es increíble, es increíble. La verdad es que no creo que nos diferenciemos tanto de otro tipo de empresas, seguramente nosotros las conocemos menos, ¿no? Pero seguramente si alguno de los que nos están oyendo, en vez de tener una empresa de teatro, la tuviera de otra cosa, de zapatos, pues yo creo que no nos diferenciamos tanto en lo que es, porque en España no existe una legislación especial para llevar una empresa cultural, como puede haber en Francia, como puede haber en otros países europeos. Aquí somos iguales, solo que el trabajo es muy frágil y además tiene que haber como una mirada especial desde la institución para que la cultura no caiga, ¿no? Para que de verdad sea una necesidad que tenga una demanda y una oferta. Entonces ahí estamos, pero en cuanto a empresas, yo creo que nos manejamos en la gestoría como cualquier otra empresa. Sí. Pues tenemos como una tienda, ¿no? Donde nosotros vendemos teatro de muy diversas características en algunos casos, y unos más caros, otros con más pedigrí que otros. Yo creo que fuera de lo que es el régimen especial de artistas, en lo que es la contratación de actores, de músicos y de actrices, el resto yo creo que prácticamente es igual. Quizás sea lo único que nos diferencia. Sí, pues es un falso régimen en general, el que llaman artistas, que ha ido cambiando. Pero bueno, lo que tiene es que hay un mínimo más alto de cotización diaria, que hoy en día es de 35 euros diarios, es el mínimo sobre el que se puede cotizar, y luego que tiene una retención más elevada que en otros gremios, ¿no? Que es un 15%. Seguimos teniendo un 21% de IVA a la hora de facturar, con lo cual, como veis, estamos muy bien. Entonces, pues bueno, que nos diferencian, pero no somos diferentes en ese sentido. Tenemos las mismas obligaciones que cualquier otro sector. Yo siempre digo que tendríamos que estar en industria, pero no nos hacen caso. Nuestro café no casa en cultura tampoco, ¿no? Y la industria cultural no acaba de casar nunca con la seriedad que deberían de tratarnos y que debería tratarnos la institución. Y bueno, incluso la gente por ahí, ¿no? Que ahora los de la cultura, que si hacéis, no hacéis, sois unos vagos, vivís de subvenciones, ese tipo de cosas, pues no es cierto. Vivimos de vender nuestras funciones. Tenemos ayudas a producir determinadas cosas, igual que tiene la GM, que tiene Renfe, que tiene Balay, que tienen muchísimas empresas. Quizás sí que sea a lo mejor el tema de los autónomos los que estén menos beneficiarios de aquí, pero si entráis en los BOEs y lo que dan a muchas actividades de todo tipo, turismo, o sea, empresa, coches, viajes, de todo, pues veréis, ocio, exactamente, pues veréis que una mínima parte de todo eso sí que se apoya a la cultura. Pues, subvenciona la cultura, pero es que en los países hoy en día se está subvencionando absolutamente todo. De hecho, Aragón, en el tanto por ciento de dinero que se invierte en cultura por habitante, la media está en el 22,3 a nivel nacional y nosotros estamos en el 12. Creo que es el 11, algo, o sea, no llegamos ni al 12% de lo que sería 12 euros la inversión que hace la institución, que hace el gobierno en cultura en la comunidad de Aragón. O sea, que decir que estamos muy por debajo y... Cuando estamos hablando de cultura no estamos hablando de teatro, estamos hablando de cine, de libros, de arte... De audiovisual, de galerías de arte, de plástica, de música... estamos hablando de muchas cosas, la cultura es muy amplia. Nosotros conocemos de nuestro sector las artes escénicas, pero la cultura es muy amplia. Nos hemos ido, venga, vamos a volver. Bueno, el toque empresarial. Vamos a volver. Oye, si tenéis alguna pregunta, nos lo podéis hacer, porque también nos iréis ayudando, que aquí está como un monólogo contigo, contando nuestra historia es un poco duro, pero si tenéis alguna cuestión, alguna duda, cualquier, pues a través del chat nos podéis preguntar. No os quedéis con ninguna duda de nada, por favor, decídnoslo, porque seguramente también estamos siendo un poco más desordenadas de lo que habitualmente a lo mejor en otros días habéis tenido. Bueno, después de que hemos llegado a este año 2000, ¿no? Pues estamos ahí hace 20 años ya, digamos que nuestra
compañía se ha caracterizado siempre por la mezcla de distintas artes escénicas, o sea, de mezclar la música en directo, a veces la danza, incluso el audiovisual y el teatro. Incluso también tenemos otros géneros, los títeres. Llevar el cine al teatro. Sí, adaptaciones de cine, llevarlas al teatro, también de la literatura, de novelas, que hay veces que no hemos cogido un texto teatral y lo hemos llevado a escena, como pues el Otelo, que le hicimos hace años, sino que hemos cogido otro tipo de géneros, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos caracterizado siempre por ese mestizaje. Entonces, eso ha hecho que nos hayamos metido en grandes mogollones a lo largo de estos 20 años. Siempre nos ha gustado, y es una cosa que la seguimos manteniendo, el mezclar cosas que nos gustan, pero sabemos que, digamos, son más comerciales, de otras que son menos comerciales y sabemos que no las vamos a rentabilizar a priori de la misma manera que otras, que no es todo es público, es un espectáculo que te cabe en cualquier plaza de un pueblo, en un teatro pequeño, incluso en cualquier otro tipo de espacios, sino que sabemos que requieren unas características especiales y que son espectáculos a lo mejor más caros porque van muchísimo más personas, con lo cual tanto a nivel humano, tanto como a nivel técnico, requieren de características especiales. Entonces, a lo largo de nuestra carrera nos hemos caracterizado por eso, porque en este año 2000 que nos hemos quedado, se nos ocurrió montar una ópera teatro. Un Schauspiel es un tipo de composición alemana, una especie de opereta o zarzuela a la alemana, también se le puede llamar, que había pues cantantes de ópera, actores, todos juntos en escena y músicos, videocreadores y música. Y también eso, como dice Raquel, había videocreación. Entonces, en aquel momento hicimos Abu Hassan. Era un espectáculo divertido, todos públicos, pero es cierto que no cabía ni en cualquier localidad. Era caro, para que me entendan. Al final yo creo que los comienzos, pues siempre como artista tú tienes que buscar tu manera de contar, tienes que buscar tu sello artístico, esto lo tienes que equilibrar con hacer posible y viable una empresa. Entonces esta es la dificultad. Entonces todos estos palos y estos toques que vamos dando durante los comienzos es porque sí que es verdad que creo que lo hemos logrado, tener una manera de contar diferente. Cuando tú ves un espectáculo moche, sabes que es moche, por el ritmo seguramente, por esa manera de echarlo a público, que es diferente, por cómo sale el público de la sala, es una manera de contar, también tiene que ver con la manera cinematográfica, pero también tiene que ver con la naturalidad, con la musicalidad del teatro, y al final esto lo conseguimos con un proceso de muchos espectáculos, desde el Federico y otros duendes, que se está en cargo de Lorca, hasta que llegamos a Abu Hassan. Ya hay un tirón importante de espectáculos y de cosas que nos hacen ir investigando sobre la música en directo, sobre la parte audiovisual, sobre esos videocreadores con los que empezamos a trabajar ahí en el Abu Hassan y que continuamos en Nosferatu, me acuerdo, en Metrópolis, ¿no? Con una cosa muy diferente a llevar. O sea, quiero decir que pasamos por muchos procesos, pero son muy complicados y a la par seguimos manteniendo, sí, a la par llevamos 23 años, son 25 espectáculos creados. Y a la par seguimos manteniendo una línea que tiene que dar de comer a la compañía, que siguen siendo todas las clases de teatro, que siguen siendo las recreaciones históricas, puesto que Marian, como historiadora medieval, tenemos ahí una vinculación importante, pero sigue siendo como muchas patas que van haciendo que nos mantengamos 23 años, porque esto para vivir del teatro única y exclusivamente en todas las facetas que tienen las artes escénicas es muy complicado. Sí, bueno, ya está la diversidad, ¿no? Pues en estos años empezamos a hacer, se empiezan a poner de moda, por Raquel, los mercados medievales, o los mal llamados mercados medievales, que había muchísimo trabajo, había muchísimos menos, pero cuando hacíamos pues un tipo más de animación que tenía cierta calidad, con música en directo, con lo cual estábamos cubriendo varias cosas, ¿no? Pero claro, eso, cuando salió Mercado Medieval normalmente eran 2 o 3 días, pero claro, era una línea de la compañía que jamás lo habíamos hecho teatro en la calle, porque nosotros, digamos, que de forma ortodoxa seríamos una compañía de teatro de sala, lo que se llamaría, y que antes incluso los compañías de teatro de sala
no hacían calle, ni hacían animación, ni hacían teatro para niños. O sea, esto hace unos años no estaba tan mezclado. O sea, ahora la diversificación que tiene una empresa de teatro es mayor en algunos casos. ¿Por qué? Porque necesitas a veces de varias disciplinas o de varios géneros para poder completar las nóminas de todo el mundo, ¿no? Entonces, en aquella época, pues tuvimos esa salida y estuvimos durante unos cuantos años que combinábamos el teatro de sala y con estas grandes producciones que pues estábamos comentando, unido a que esto era también pues un trabajo artístico, alimenticio, no de menos calidad, pero sí distinto. Y también empezamos a montar las primeras obras de teatro para niños. Montamos La Gran Muralla, montamos un Aladín de cuentacuentos, montamos Que te calles. Fue la época que empezamos a montar también por otro encargo con la calle, un escolar que se llamaba De acá y de allá, que era de Cuentos del Mundo. Que mantenemos. Que mantenemos. No sé qué las dos niñas, hacemos el espectáculo todavía. O sea, aquí claro, con 15 años más. 17 años haciendo el mismo espectáculo. Y también hay veces está rollo de, ¿pero cuántos años se mantiene el espectáculo? Pues mientras se pueda vender. Si está vivo y ha salido, al final hay espectáculos que tienen estrella, que con el tiempo están mejor, si cabe, que se ruedan y están de caramelo. Y tanto el Funeral o Buen Brute como este de aquí y de allá son espectaculares, recorrido. La ventaja es que los puedes ir retocando, renovando, actualizando. Si hace falta cambiar a alguien del reparto, cambiar un vestuario entero, cambiar la imagen, aunque el espectáculo en esencia sea el mismo, el teatro, al ser un arterío en directo, permite que vaya evolucionando con nosotros. Nuestros personajes, por ejemplo, pues no se mueven ya igual que hace 17 años, nos hemos ido adaptando a como somos nosotras y la juventud, no, perdona. La energía que puedes tener hace 17 años, pues ya no la tienes de la misma manera, pero claro, no por ello abandonas ni deja de funcionar algo, sino que la vas adaptando y lo vas jugando. A cambio hemos ganado pues, en capacidad de improvisación, en saber torear al público y ver, sales al escenario, ¿no, Raquel? Salimos al escenario y ya hueles cómo está el público, sabes si tienes un público receptivo, que se comunica contigo, tienes un público más apagado, más soso, más adormilado. Sí, eso suele pasar, ¿no? O sea, te puede pasar a veces. Entonces, pues bueno, nos ha permitido pues bueno, también tocar, ya os digo, todos estos géneros. Sí, porque una cosa que tenemos que decir es que, claro, nuestra compañía por descripción es una compañía de repertorio. Eso significa que podemos llevar en cartel pues 4 o 5 espectáculos a la vez, ¿no? De diferentes géneros y con diferentes mercados incluso, pero intentando siempre tener un equipo artístico estable y que pueda salir más rentabilidad económica. Eso sería una compañía de repertorio. No somos una productora al uso, como podrían ser productoras de Madrid, que funcionan con encargo y hacen una producción al año, o nosotros no. O sea, en eso no cerramos, de repente no es una producción que tiene 6-7 meses de vida y luego la cierras y ya está. Lo que se invierte y si sale el espectáculo, sale la función y el equipo y el elenco se mantiene en el tiempo siempre que se venda el espectáculo. Y así ahora tenemos 6 espectáculos en repertorio, por ejemplo, y bueno, y esperemos que muchos más, ojalá, ¿no? 20 más. 20 más. Y también, pues bueno, como antes un poco perfilaba Raquel, también esta diversificación, este querer vivir de lo que hacemos, del teatro y no de otra cosa, pues claro, en el momento que tú empiezas a compaginar esto con otros trabajos que no sean teatrales, empiezan los problemas. Y ahí está el problema de muchos actores o artistas que nos han dejado en el camino pues porque han tenido que elegir, ¿no? Porque donde estaban no podían sobrevivir con una sola actividad teatral. Entonces, de ahí la diversificación, ¿no? No solamente, como os contaba antes, los mercados medievales, sino que lo mismo, las modas y demás, por un lado. En el sector empresarial también hay una tendencia de hacer eventos empresariales donde hay una junta de accionistas que decidió juntarse y teatralizar su asamblea. O que tenga un hilo conductor donde haya música en directo y unos actores que dinamicen. Una gala de premios. O una gala de premios, me refiero. Hay una serie de eventos vinculados a las empresas, sobre todo a grandes empresas, que buscan diferenciarse del resto y recurren pues, a lo artístico, a las artes escénicas,
con lo cual ahí se nos abre también otro sector. Muy bien recurrido, por cierto, ¿eh? Siempre es otro punto a favor, siempre es un punto positivo. Nosotros como compañía llegamos a organizar la inauguración de IKEA. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y lo tenían muy claro todo lo que querían, y lo pasamos pero sí que tenían dentro, pues eso, un ejemplo, ¿no?, de gran empresa. Había una especie de dinámica para los clientes, una especie de animación, pero por otro lado, como gran empresa extranjera y la moda que se imponía era cuando había una actividad para los trabajadores que fuera distinta, pues les hicieron una fiesta en el parque de atracciones, por ejemplo, y ahí teníamos que nosotros hacer la animación, pero teníamos el leitmotiv. La noche de antes de la inauguración de IKEA os aseguro que íbamos todo el mundo con casco, chalecos y botas de trabajo. Parecía que ahí no se inauguraba el sitio, porque se inauguraba a las 7:30 a las 8 de la mañana con un desayuno y parecía que no se llegaba. Entonces toda la gente, todos los trabajadores de IKEA que estaban por allí estaban, aparte de estar hartos de llevar todas estas cosas, pensaban lo mismo. Entonces el leitmotiv de esa fiesta, a modo de curiosidad, es que les recibíamos a todos con cascos, polvo, en obras. Estaba toda esa entrada del parque de atracciones. Un poco al guiño de que era la broma que estaba entre los empleados. Entonces, una anécdota. Y así, bueno, pues como para otras empresas, ¿no? Vienen a veces tendencias de empresas afincadas en Zaragoza, de tendencia francesa, por no decir más, que lo mismo. En Francia, que hicieron, llevaban años en cuanto a cómo se dinamizaban este tipo de eventos de empresas. Igual esto que también salían de juntar los trabajadores en una casa en el campo, de hacerles una dinámica de grupos, con teatro. Bueno, pues ese tipo de cosas siguen manteniendo y siguen haciendo porque ven que el teatro ayuda a muchas cosas, luego el funcionamiento interno de la propia empresa. Entonces, pues bueno, ahí hay otro nivel de trabajo que sale de vez en cuando alguna cosita que está bien. No estamos entregados en cuerpo y alma a esto porque no es lo que más nos interesa, pero de vez en cuando pues pero nos ayuda, lo hacemos, nos ayuda, hemos aprendido, tenemos que llevar la imaginación al poder siempre con lo que nos piden. Y por otro lado, pues bueno, lo que ha dicho antes Raquel, el tema de eventos históricos también muy de moda desde hace, pues en torno a los últimos 8 o 9 años es cuando más de moda se ha puesto, aunque lleva ya en España como 15 años, 15, 20 años, pero ya ampliándose a todo tipo de municipios. Bueno, pues ahí también hay otro nivel de acción, sobre todo la tendencia que hay en Aragón, por ejemplo, que el modelo a copiar y en el que hemos estado involucrados también en la dirección teatral, en la dramaturgia, artísticamente, es en las bodas de Isabel de Teruel, que es pionero en este tipo de fiestas. Reconocido a nivel nacional e internacional. Bueno, a camino de que se nombre como fiesta de carácter internacional, histórico, con lo cual van a la cabeza, entre las primeras de la península que van a la cabeza de este tipo de fiestas como generadores de empleo, de dinamización de turismo, de un lugar, económico. Exactamente, de un motor de desarrollo muy considerable, aparte de la parte lúdica y por supuesto la parte histórica y lúdica que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo largo de estos años, pues hemos hecho un sinfín. Hemos hecho unas cuantas, ¿no? Sí, las bodas de Isabel, el compromiso de Casper, las alfonsadas, Calatayud, el homenaje a Monrodón, en Monzón, la exposición de los moriscos en Jerez del Barracín, incluso la Puerte en Andorra, la Puerte Libera. La Feria Mudéjar de Utebo. Hemos hecho un montón. Pasan desde el siglo XII, porque eso vais que hasta el siglo, las nuestras hasta el siglo Es curioso, 17. Sí, es curioso esta vuelta que se le da a la fiesta de la recreación histórica, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, como os decía Mariana al principio de todo, ¿no? Como compañía de teatro en la animación de este tipo de fiestas históricas, eran grupos profesionales, no estábamos tantos a nivel nacional, que nos dedicábamos, digamos, con un rigor artístico, a hacer una dramaturgia, una farsa, actores, etcétera, etcétera, que no eran animadores, sino actores consolidados que salían al escenario. En este caso lo que hacemos es dirigir a gente amateur
que quiere participar en la fiesta de recreación de su municipio, con su gente, con su familia, para crear riqueza en su municipio, o sea, y costumbre también. Y esto se hace, la dirección es profesional, incluso la producción muchas veces ha sido profesional, pero luego lo que es la gente que participa es gente del pueblo, es gente de la ciudad de donde se esté realizando. Es la tendencia que hay en Aragón mayoritariamente. En alguna localidad sí que pueden contratar a algún actor profesional que les ayude a poner en marcha la obra, quiere decir que tenga alguno de los personajes principales, pero lo normal en estas que estamos nombrando, que casi todas ellas son las que más años llevan, porque las bodas de Isabel este año hace el 25 aniversario, en el 2021 hace el 25 aniversario, que junto con la de Caspe, que tiene algunos añitos menos, también están ahí a la par. Entonces, siempre han tratado de dinamizar a su propia población, entonces lo que pues que había muchos teatreros en un sitio y en el otro. Esto es lo que pasa, porque hay otras localidades que se empeñan, pero a lo mejor en esa localidad no hay casi gente que le apetezca o que se deja dirigir. Entonces, normalmente pues se nos encarga lo que es la documentación. Hay veces que la localidad te da la documentación para que el hecho histórico que quieren reflejar, pues hablas con ellos y tratas de dinamizar la localidad lo máximo posible con la mayor participación, a ser posible. Tanto de todas las edades en algunos casos, e incluso también teniendo en cuenta los tejidos asociativos de los sitios, ¿no? Como una forma de tirar de la fiesta. Y pues eso, hacemos labores de pues, regiduría, o sea, la regiduría es una vez que estás allí, estamos hablando de que pueden participar 100 y pico personajes. Organizar a todos. Pues bueno, pues la dirección artística, los textos, cada uno, por supuesto, es decir, nosotros nos encargamos de ese trabajo y si necesitamos ayuda de otros profesionales, yo, por ejemplo, suelo llevar la parte de documentación y la dramaturgia, pero no escribo los textos yo, pero sí me pongo en contacto con un autor dramático que es su oficio y que es el que me escribe la escena. O claro, la parte nuestra es la que es profesional y se cuenta con profesionales, incluso los técnicos, toda la parte de dotación técnica que también tiene que haber en el evento, etc. Yo creo que es fantástico como mezcla de ocio cultural. Que además se está dejando muchísima riqueza en los territorios donde se está haciendo y a nivel de turismo, de hostelería, de riqueza propia de todos los comercios, todo lo que está desarrollando, y yo creo que Teruel lo ha sabido manejar muy bien a todo lo que puede llegar y seguimos hablando de un evento cultural, ¿no? que arrastra mucho más que la propia historia que haya pasado allí o que haya ocurrido ahí o toda la historia más, los datos históricos que tú quieras comunicar y hacer que el pueblo no lo olvide, pero es que además trae de una cola una parte comercial brutal. Bueno, hay que saber también encontrar qué hecho histórico representa de mi localidad, porque es verdad que hay algunos hechos políticos que realmente pues son una guerra, un enfrentamiento religioso, no sé, hay cosas que son mucho más interesantes que otras. Es verdad que en parte el éxito de Teruel es que es una leyenda, sí. Entonces, y sobre todo la fe que tienen todos los teruelenses en que esa leyenda ha sido verdad, y es una leyenda universal de amor y muerte, quiero decir, a lo largo del mundo pues es amor no correspondido, hay muchas otras leyendas, ¿no? Son cosas que nos hacen, nos unen a todos, ¿no? Cuando vas a verlo, pues ¿quién no ha tenido un desamor o un amor no correspondido por impedimentos variados? ¿O quién no ha tenido una muerte de alguien que le ha dolido mucho? Y con lo cual, pues bueno, forma parte del éxito turulense, aparte de la buena organización, las ideas, y de la gran dirección que ha habido ahí, Marián, Joaquín Murillo, Jesús Pescador, Cristina Yáñez, Pablo, o sea, Alfonso Pablo, o sea, quiero decir que al final la gran dirección de gente muy generosa que ha sabido dinamizar grupos y hacer que la gente tenga ese veneno del teatro y esa generosidad para estar durante las fiestas, de ser protagonista de las fiestas de tu municipio, que eso no todo el mundo lo sabe hacer. Al final, no, bueno, porque además es invertir muchas horas de tu tiempo de forma desinteresada.
que ese concepto aquí, por ejemplo, en una ciudad, en Zaragoza, se entiende de otra manera que en otro tipo de localidad, ¿no? Y creas público también teatral. Yo creo que al final es un poquito, es una actividad yo creo que muy completa, que a nosotros nos ha dado muchas alegrías, que nos la sigue dando. La sigue dando. Y que este año estemos un poco... Y que la verdad, claro, nosotros tenemos una pata, que es verdad que con Marian como historiadora medieval, que se lo lee todo, o sea, todo lo que cae en sus manos de la Edad Media, de todo lo que sea histórico, le gusta y siempre lo ve desde una visión teatral. Eso es, claro, es que en el mundo de las recreaciones históricas tenemos la figura más concreta, que es una directora que es historiadora medieval, o sea que esto ya... Que por eso estoy de historia medieval, pero en el fondo sabía... Sí, sabías que nos íbamos a dedicar a esto. Una premonición. Una premonición. Vamos a ir enganchando, vamos cogiendo... No, eso más de una vez, digo, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener que dirigir eventos medievales? Aparte lo disfrutas, te gusta, ves esos detalles que a mucha gente hace que sea diferente, que te contrate por esos detalles de esa pulcritud histórica, que también lo hay, pero también luego generas un tipo de participación y de dinámica de grupo que hace que la gente se lo pase muy bien y disfrute con el teatro y disfrute dedicando su tiempo con un grupo de gente que a lo mejor no conocía hasta ahora, haciendo una actividad como la de teatral, ¿no? Bueno, y además no es reconstrucción, no es recrear un hecho que hay que rellenar. No, la historia es difícil, hay que rellenar cosas. No sabemos cómo era Jaime I de pequeño, no lo sabemos. Hay que hacerla para los No sabemos qué carácter tenía, ni sabemos cómo era el maestro del temple, sabemos cómo se llamaba, cuáles son las normas del temple. Se emociona y no va a parar, vamos a pasar al tema, porque se emociona con la parte histórica y nos puede aquí contar todo. Bueno, no digo que desde lo artístico son cosas que también hay que tener en cuenta, sí, vamos. Está claro. ¿Por dónde seguimos? Venga, pues nos hemos quedado con los eventos medievales y... Bueno, nosotros, es lo que os contaba, son 25 espectáculos en 23 años, un poco, yo creo que hay muchos ítems ahí como muy importantes para la compañía. Tenemos 2 directores dentro de la compañía, Joaquín Murillo y Marian, con un sello muy claro de lo que es la compañía. Ellos 2 son diferentes y entonces esto también nos hace ser mucho más ricos en la manera de contar. Yo creo que tenemos ítems muy importantes como puede ser Otelo. Yo creo que nos sirvió muchísimo trabajo, un espectáculo grande, aragonés, de 11 personas en el escenario, 4 en gira, o sea, 4 técnicos, que era un gran montaje que también nos ayudó ya como compañía profesional a Obra Social de la Calle. Hicimos todo lo que es escenarios de primavera, otoño, estuvimos en el teatro principal, fue un gran espectáculo fantástico. De ahí hicimos una coproducción con Producciones Viridiana, la plegaria de Chernóbil, en el 20 aniversario de la tragedia de Chernóbil. Que aún no había ganado el premio no, Nobel. Es de la obra Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, que fue el premio Nobel de Literatura hace 2 años, creo. Este año fue Peter Handke, el anterior, ¿puede ser Svetlana o no, más? Hace 2 o 3, no hace mucho. 4. No hace mucho, pero el tiempo pasa rápido. También hicimos nuestro Metrópolis, hicimos un Metrópolis en la universidad. Este fue el que nos dio muchos puntos para la profesionalización. Metrópolis es que llevamos al teatro una película de cine mudo de freelance que tratábamos en espectáculo de copiar el movimiento del cine mudo. Era subtitulada, se proyectaba el texto, o sea, era gestual. Entonces el público escuchaba la música y había un juego de luces y de sombras donde ahí es como si vieras una película de cine mudo en directo. Yo creo que esa obra nos llegó, bueno, fue la que de hecho entramos en el teatro principal, entramos en el circuito, entramos en la Feria de Huesca. Después en el 10º aniversario de la compañía hicimos una revisión de la misma junto con el Centro Dramático de Aragón, donde ya hicimos, digamos, una inversión mayor, no solamente en escenografía, sino en música original de Víctor Rebullida, con la coreografía de Lía Lozano, un cuerpo de baile, la Orquesta Enigma del Auditorio de Zaragoza. Fue un gran proyecto que casi nos cuesta la vida, pero lo conseguimos, y este fue nuestro Max en el 2010. Y ganamos el Max en el 2010, esto... Que fue muy importante, porque, bueno, no sé, es verdad que los premios van perdiendo un poco, pero en aquella época seguía siendo un Max, y la verdad es que fue fantástico. Fue muy emocionante, la verdad que fue, yo no sé, recuerdo, tenemos unas fotos de ese día, sí, que nada más llegar allí estábamos ya sonrientes, vamos. Sí, y más que nada con un espectáculo. Era una época muy mala, porque fíjate, lo ganamos en el 2010, este Metrópolis lo estrenamos en el 90 y...
En el 97, en diciembre del 97, del 2007, en el 2008 estuvimos en la Expo y con él ganamos en el 2010. Y es verdad que en Zaragoza, en el tema cultural de las artes escénicas, es cierto que la crisis nos vino mucho más tarde. Por la Expo. Es verdad que la Expo aquí a nosotros nos dio un trabajo regular durante unos meses, con lo cual pudimos ahorrar un poco porque la que se nos venía encima fue horrible. O sea, fijaros, estamos hablando desde el año 97-98, estamos llegando al 2008-2009 muy bien, ya posicionados, hemos alcanzado ese max y a la vez estamos viendo que se va toda la mierda, o sea que de pronto empieza a haber muy poco presupuesto para programar cultura, la gente cada vez tiene menos dinero para ir al teatro, con lo cual ves que todo se está yendo a la mierda por momentos y por supuesto nuestras nóminas se vieron afectadas, no, los siguientes súper afectadas. Esa crisis no hubo apoyo institucional a la cultura, no hubo apoyo institucional, no había ERTES, ERES, no había nada. O sea, ahí era te jodes. No había ayudas a los autónomos, no había nada. O sea, tú no tenías en cultura, no había trabajo y desde luego no se veía el sector cultural como ningún bien de primera necesidad ni nada de nada, que no es que se vea ahora, pero por lo menos ahora yo creo que hay un poquito más de sensibilidad en esa historia. El 2010 fue un año muy duro, es verdad que el Max nos dio esa alegría emocional que a veces necesitas para remontar situaciones críticas. Pues vamos a contar que el Max no te dan ninguna dotación económica ni nada de nada. De hecho, ni ningún bono. Ni ningún bono. Que teníamos un premio a nivel nacional que todavía lo decimos y pues para compañías que empiezan o gente que no lo tiene, pues claro, te dice que tienes un Max. Bueno, es un premio teatrero, ¿verdad? Pues bueno, es como un Goya al cine en España, pues un Max en teatro. Pero en realidad yo creo que al final lo que nos dio fue un empujón. Tuvimos que pagar el viaje para ir a la gala, menos un viaje que lo pagaban los demás. Sí, los hoteles y todo. Pero al final yo creo que fue un empujón emocional para esa época muy, muy dura, porque nosotros además ya veíamos que estaba cambiando el modelo, que no sabíamos a qué se iba a atender. O sea, que nosotros, de alguna manera, las compañías de teatro teníamos que gestionar directamente con el público. O sea, era como una obsesión, ¿no? Yo creo que empezamos entonces a buscar cómo podían ser alianzas para unirnos y tener un espacio en el cual nuestra gestión fuera directamente a público. O sea, sin pasar por intermediarios, sin pasar por la institución como intermediaria. Ahí nos juntamos con nuestros socios de Teatro del Temple. Espera. Bueno, pero fue del 10 del 11. El artefacto. Bueno, ¿quieres? Bueno, vamos a retroceder un poco. No, retrocedemos unos meses realmente. Pero en realidad fue un poco todo. En 2009 cuando hacemos un proyecto... La Jirafa. La Jirafa, que es un proyecto... La obra poética de Buñuel. Basado en la obra poética de Buñuel, una cosa más rara para otro tipo de circuitos que estamos empezando a hacer con Metrópolis, pero era, digamos, menos comercial. Algo más desconocido, con un trabajo de meses de investigación, donde en nuestra nave, que nosotros teníamos una nave en Valdeferro muy grande, empezamos a juntarnos con algún creador también, microcreador, con Nacho Staregui de entonces, y con gente de música, de danza, es decir, y creamos ahí un proyecto, queríamos tener un espacio para investigar y hacer cosas más raras, y más investigar, probar, y ahí esa época es cuando empieza a pasar toda esta crisis, que todo esto hace sí, la Jirafa la presentamos en plena crisis. Que desaparezca. O sea, nosotros hacemos un proyecto que es como la Jirafa, de un espectáculo contemporáneo para ese tipo de festivales especiales. Y se caen todos. Y determinadas programaciones, y lo primero que se cae, ¿verdad, Raquel? Son ese tipo de festivales. Son todos esos festivales de teatro más contemporáneo, más moderno, no sé qué, todos a la mierda se fueron todos. Sí. Entonces, sí, por eso le decía, ¿no? Que un poco todo este proceso de... Estábamos bien. Sí, estábamos bien a nivel económico. No lo digo porque podíamos poner el vídeo que tenemos de artefacto.
Bueno, se hicieron un reportaje en la tele en aquel momento, en aquellos años. vamos a intentarlo. Yo ya hemos avisado antes a nuestra compañera del IA que somos las dos analógicas, muy analógicas, que lo voy a intentar compartir pantalla y sí, pero primero tengo que darle a compartir pantalla. Si perdemos mucho tiempo lo quitaré y seguiremos. La idea es nunca salir de este Zoom. Entonces, por favor, tened un poquito de paciencia. A ver, que sabéis improvisar fenomenal, así que le vamos a dar a compartir pantalla. Vamos a intentarlo. Me voy aquí a documentos. Me voy a... ¿Dónde era, María? Aquí escritorio, ¿no? Sí. Escritorio, producción Eche y Moche. ¿Lo estáis viendo ya? Compartir pantalla, dale. ¿Y por qué no me sale compartir pantalla? Un momento, que me mueve el ratón. La compañía de teatro Eche y Moche. Espera un momento que lo paro. La actividad no para. A ver. Ahí, compartir pantalla. Ay, no sé por qué no me sale compartir pantalla. Un momento, Entra ahí. Es que nos daba antes de tiempo a compartir pantalla. Ahora. ¿Ya le he dado? No, ¿Me oís a alguien? te seguimos viendo a ti. Vale. Vale, vamos a ver si lo consigo otra vez. Sí, tenerlo lo tenía, pero... Si mueves el ratón te saldrá compartir pantalla. Vale. Voy a intentarlo. Hoy Muevo el hemos ratón. decidido asomarnos a un rincón. Muevo el ratón, pero aquí no me sale nada de compartir pantalla. ¿Por abajo no te sale? No me sale nada. ¿Esto qué es? Reproducir en minimista. Ay, por favor, de verdad, soy lo peor. ¿Esto qué es? Mostrar, ¿no? Y por arriba, tampoco. ¿Y esto? ¿Es necesario? No. No me sale nada. Pero si antes te ha salido. Sí, esto es lo bonito, que antes me ha salido, pero ahora no lo estoy viendo por ningún lado. Te tiene que salir una barra de herramientas en las que pone chatear, preguntas y respuestas. Ahora. Ahora, ¿no? Compartir. Sí, perfecto. Hoy Ok. hemos decidido asomarnos a un rincón de creación con mayúsculas. A ver, voy a Entramos en la empezar. nave de la compañía de teatro Eche y Moche. Porque no paro, me estáis viendo, ¿verdad? No, te están oyendo. Ahora vemos el vídeo y a vosotras, pero en grande está el vídeo. Puedes Vale, verlo. pues eso. Bueno, Sí. os vamos a poner este vídeo. Hoy hemos decidido asomarnos a un rincón de creación con mayúsculas. Entramos en la nave de la compañía de teatro Eche y Moche. Aquí la actividad no para. En este espacio se crean coreografías y se ensayan los próximos espectáculos mientras se producen giras, se montan escenografías o se piensan nuevos montajes. Llevan 12 años subidos a los escenarios, más de una década defendiendo un modo innovador de contar las cosas, y el ritmo parece que vaya a continuar viento en popa porque algunos de sus integrantes han decidido poner en marcha un centro de investigación de las artes escénicas. Es Artefacto, con sede en estas instalaciones. Teníamos la necesidad de crear un espacio de creación, de investigación, de fomentar distintas disciplinas relacionadas con lo escénico, con las artes escénicas, a todos los niveles. Un espacio de diálogo y de intercambio de ideas, de opiniones, de procesos. Un centro de creación que también quiere apoyar a nuevos artistas y creadores. Muchas veces nosotros somos los que tenemos que proponer, o estamos acostumbrados a proponer. Y aquí el proceso es a la inversa. Queremos que nos propongan, nos planteen cosas y darles no solamente el espacio físico, sino los medios a que también, una vez hecha esa creación, se pueda llegar a difundir. Pues solo hace falta dar con una buena idea, así que si la tienes, ya sabes. De momento, este proyecto ya cuenta, entre otros, con la participación de la coreógrafa Elia Lozano, el compositor Víctor Rebullida, la música de Electrocugat de Barcelona, la firma de moda Una o el realizador Ignacio Estaregui. Repartos corales para unas producciones Made in Aragón que vayan más allá de lo puramente teatral. Fusión de disciplinas artísticas que podremos ver en esta producción, que recuperan de hace un tiempo basada en la obra poética de Buñuel. Una renovada revisión que Malian se encarga de dirigir, con dramaturgia en esta ocasión de Miguel Ángel Ortiz.
Esta jaula dominará el espacio escénico, el leitmotiv. Todo es absolutamente realizable. Esta es la premisa principal de una jirafa, porque como dice el propio Buñuel en su poema, pues todo es absolutamente realizable. Y se trata pues de hacer una performance teatral, creando un espacio surrealista, un espacio onírico, donde la mente, lo racional, lo irracional, la verdad, la mentira, el juego, todo tiene cabida en ese espacio, ¿no? A modo de collage. Son 20 manchas. Hemos creado, junto con Miguel Ángel Ortiz, que colabora conmigo en la creación de la dramaturgia del espectáculo, utilizando prácticamente todos los textos o casi todos los textos de la obra poética de Buñuel que escribió en su juventud y son poco conocidos, que además son textos que luego aparecen en esas obsesiones en sus películas. Pues nosotros nos hemos ido a lo que Buñuel quería ser, que era escritor, y rescatamos un poco ese Buñuel poeta y uniéndolo con nuestra propia poesía y lo que nosotros queremos contar, ¿no? Todo lo que nos revuelve por dentro y lo que nos apetece sobre todo es crear un espectáculo para provocar, que al espectador no le deje impasible. La veremos en los escenarios después de verano, pero antes otro reparto de actores con Carlos Fago a la cabeza se subirá al escenario con Funky Show. Les hemos pillado en uno de los ensayos y la cosa pinta bien. Se trata de un montaje que mezcla humor, música e interpretación a partes iguales. La cita elegida para el estreno, la Feria de Teatro de Alcañiz, que se desarrollará los próximos 18, 19, 20 y 21 de mayo. A pesar de ser una compañía independiente, los Moches, como les llaman muchos, tienen el privilegio de tener varios montajes en activo de forma paralela. Uno de ellos es Metrópolis. Seguro que recordáis el espectáculo en el que se dejaron la piel por amor al arte, con danza y música en directo. Les brillan los ojos al contarnos cómo ha cosechado gran éxito de público y crítica en su gira por España. Todavía lo está y en este momento se prepara su banda sonora. Hace unos días la Orquesta Enigma del Auditorio, encargada de emocionar con su música en directo en cada una de las funciones, se metía en el estudio de grabación. Así que vamos a continuar oyendo hablar de ellos. De eso se trata, porque su pasión, aunque suene atópico, realmente es el teatro. Y el lujo, dicen, es poder vivir de él. Son muchos años ya dedicándonos al teatro, viviendo de él, que es un poco lo que queremos todos los profesionales tanto del teatro como de otras disciplinas, ¿no? Vivir de nuestro trabajo y de nuestra creación. No podemos terminar esta conversación sin hablar de los que están al otro lado. Mariami, ¿hay algo que caracteriza al público aragonés? Vosotros que habéis girado, que habéis conocido otros públicos. No sé, ¿es más exigente? El público aragonés es un público, ¿cómo lo diría yo? Que no se conforma con cualquier cosa, es un público exigente y tiene fama Zaragoza de no ser un público de risa fácil, es un público yo creo que exigente. Aunque es verdad que es un público que si le ha gustado el espectáculo, es un público caluroso en el aplauso. Pues bien, desde aquí se tratará de cumplir con esa exigencia. Y ahora, con Artefacto, las puertas están abiertas. Quién sabe, en ese suma y sigue, quizás se ponga en su camino nuestro próximo protagonista. A ver. Ahora... No, dejar de compartir. Aquí. ¿Ahora estamos otra vez? Perfecto. Vale. Fenomenal.
¡Madre mía! Bueno, pues ya habéis visto este súper reportaje que nos hicieron en Aragón Televisión, esto en 2009, es el reportaje en esa jaula que se me ve a mí, era nuestra escenografía de la jirafa. Ahí dentro encerrábamos a los actores, ¿verdad? Raquel estuvo encerrada en la jaula. Bueno, pues todo aquello fue un poco truncado. De ese proyecto que queríamos desarrollar de esa manera fue truncado por esta crisis que estamos hablando antes, pero como no hay mal que por bien no venga, ¿no? Estas cosas, pues... Pero antes de que vayamos, yo quería explicarles un poco, ¿no? Porque de repente un montaje como La jirafa, ¿cuántos meses nos llevó? Muchos. Pero pues ya no en tu cabeza y en la de Miguel Ángel, ¿no? Porque esa parte de preparación en soledad de la directora o del autor, que son como pasó con Metrópolis, quiero decir, en meses y meses con el compositor Joaquín, pero en este caso con el Buñuel, pues que pueden ser 6 meses solos y otros 4 estuvimos, 3 meses, 4 estuvimos nosotros. 4 meses. O sea, estamos hablando de casi, pues sin exagerar, 9, 10 meses para preparar un montaje de esta envergadura con producción y muy importante, con escenografía, con música. Quiero decir que al final es una labor, en otros países como Francia se permite que sus artistas estén becados durante este proceso de creación. O sea, que digamos que tú te dedicas solamente a crear porque es tan importante que se den, digamos, todos los mimbres, que esté todo abonadito, que tú estés tranquila en tu casa trabajando con todo el equipo artístico, para que luego tu manera de trabajar sea volcar ese espectáculo al público, ¿no? Y aquí lo hacemos todo a la vez. O sea, lo hacemos todo a la vez, que es una labor absolutamente titánica, sí, que luego hay veces que se ve recompensada y tenemos espectáculos que, gracias a Dios, todavía se mantienen incluso en cartel, pero hay espectáculos, como le pasó a La jirafa, que nos hacemos cruces siempre de por qué, de cómo nos pilló tan fatal, ¿no? Pero gastamos muchísimo dinero que la compañía no tenía y fue parte de ese proceso de crisis también, de llegar a un espectáculo que de repente no tiene la salida porque el mercado se ha roto. El mercado se rompió directamente. Sí, además iba vinculado a otra serie de proyectos culturales, la exposición de La jirafa. Sí, que también se la había encargado. De plástica. Había 20 artistas aragoneses, se había vinculado el proyecto, porque el punto de partida era un poema que tiene 20 manchas, La jirafa. Entonces habían sorteado esas manchas para que cada uno interpretara esa mancha entre 20 artistas aragoneses. Sí. Estaba vinculado con otro equipo también, con Electrojugat, el tema de la música, el tema del vestuario, con las juderías. En fin. Bueno, son traumáticos. Sí, es como si de repente, no sé, es un hijo, ¿sabes? Que no ha podido, ¿sabes? Que tú le has dedicado mucho amor, mucho cariño, con la fragilidad de lo que es el hecho artístico y con la fragilidad de lo que quieres contar y que además todo fin es que lo vea el público, porque tú no te lo haces para enseñártelo a ti misma, para qué bien me ha salido y ya está, no, tú lo haces para comunicar, tú lo haces para que lo vea la mayor gente posible en los mayores espacios y si puede ser, atravesar fronteras, porque eso es lo que tú quieres contar y contar de manera diferente. Entonces este fue un hachazo importante que, como bien dice María, todo va directo en esa crisis que vamos viviendo económica, social y cultural, porque al final esa crisis del 2008 al 2014 fue muy dura y nosotros, gracias a esa crisis y gracias a estos contratiempos y agujeros, pues decidimos gestionar un espacio que seguramente de otra manera no lo hubiéramos hecho. Además en el reportaje se ve muy bien, en aquel momento nosotros teníamos esta nave que os hemos dicho que teníamos en Valdefierro, teníamos un equipo de administración muy fuerte, teníamos un equipo técnico también grande, o sea, éramos unos cuantos entonces en aquel momento, ya no solo los artistas que había en cada espectáculo, sino el equipo estable, era un equipo como no hemos vuelto a tener desde entonces, por lo menos nosotros, Teatro Chimoche, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, que esto se fue un poco deshaciendo todo, provocado por esta crisis que tienes que empezar a apretarte el cinturón, ya ves que hay muchas menos funciones de las que teníamos y empiezan a pasar cosas. Entonces, pues bueno, fue un periodo bonito que nos pilló arriba y que luego tuvimos que ir bajando, ¿no? Como en otras empresas, ¿no? Sí, la historia que tenemos siempre, el tipo de empresarios que somos los teatreros, es que somos bastante dinámicos, eso es verdad.
El tema de prueba-error lo hacemos en general en todo y siempre estamos pensando, pero no solamente pensando, sino que haciendo. Y bueno, pues así fue, ¿no? Vimos la oportunidad de poder gestionar, de ir directamente a público, de intentar llegar a... O sea, como que esa barrera que a lo mejor durante muchos años habíamos descuidado, ¿no? Esa línea entre la compañía de teatro y el público, había estado en medio siempre la institución o otra persona, al final quitarla, ir directamente a público. Salió a concurso público este espacio, el Teatro de las Esquinas. El Teatro de las Esquinas se quedó sin terminar durante la crisis. Llevaba 5 años parado, era digamos, el espacio de exhibición que ya tenía el Centro Cívico de las Esquinas. Pero no se sabía muy bien para qué lo habían hecho. Tampoco cumplía normativas, no estaba equipado, no... Era una nave enorme, donde hasta entonces, esos 5 años que estuvo muerto, pues se dedicaba a hacer las fiestas del barrio y poco más, ¿no? Se montaban las orquestas y llovía y se montaban los espectáculos de jota y los carnavales de las fiestas de las delicias. O sea, no había más, no se podía más. Entonces, en la época de Jerónimo Blasco, después de la Expo, lo saca a concurso público junto con otros espacios. Y nosotros nos subimos a Teatro del Temple, que también teníamos esa sensación de tener que estar buscando qué gestionar, y como otro modelo de llegar al público, que el que estaba de mercado, como giras, circuitos, estaba cayendo. Y decidimos, como siempre hemos sido bastante valientes, pues liarnos la manta a la cabeza. Ganamos el concurso, hicimos un proyectazo que nos pegamos casi un año currando con un asesor que estaba especializado en gestión mixta de espacios, Jaume Colomé, y hicimos todo un trabajo de investigación, de mercado, de espacio, de viabilidad. Fue muy duro porque nosotros somos muy teatreros y luego en papeles siempre es como nuestra asignatura pendiente, que poco a poco vamos haciéndonos más hábiles, ¿no? Y ganamos el concurso que tenía que ir con una inversión importante. Por concurso público la inversión es pública, era de 850.000 euros. A día de hoy, después de 8 años de gestión, ya llevamos por 1.350.000 euros, todo inventariado y todo ahí puestecito, porque nosotros nos comprometemos a que equipábamos y poníamos en funcionamiento este espacio de Teatro de las Esquinas, que es de titularidad municipal, de inversión y gestión privada, y que en 20 años lo dejábamos cumpliendo normativas, estando en perfecto estado, estando con actividad y para el municipio, para Zaragoza. Y este es nuestro proyecto enorme, que fue muy duro porque en el momento de sacar la inversión y de haber ganado el concurso público, los bancos no querían saber nada, no de nosotros, los teatreros no querían saber nada de nadie. O sea, fue en plena crisis. No solamente no nos ponían la alfombra roja, sino que fue tremendo. Conseguimos el dinero a parches, nuestras familias, nosotros, o sea, todo el mundo implicado. Porque pensábamos esto que llaman la banca buena, banca ética, y ética y todo esto, y dijimos, pues bueno, nuestro contrato que tiene, digamos que el ayuntamiento nos iba a pagar año a año las obras, pero la inversión inicial la teníamos que pagar nosotros. Entonces, en ese contrato el ayuntamiento se compromete a darnos un dinero al año en concepto del pago de las obras, que no va a pagarnos toda la obra entera. No, ni siquiera intereses, o sea, 55.000 euros al año. Entonces, es público. Entonces dijimos, bueno, con el dinero que necesitamos y en estos bancos, siendo que son tan buenos, pues nos lo darán simplemente con el contrato. No, bueno, nos faltaba, no sé, quedarnos y prostituirnos en cada uno de los bancos porque fue realmente incómodo, una guaya de usureros, porque no tengo otras palabras para los bancos. Una guaya de un banco. Da igual, pero es verdad, no nos apoyaron. La llamada banca ética era mentira. No era ética. Y al final solo se consiguió reunir el dinero con avales con ladrillo, pisos, como toda la vida en España, con pisos, ladrillo. Con dinero ahorrado de amigos, familias y nuestros. Al final era muy curioso porque nos había llevado esta burbuja inmobiliaria que nos había llevado a la crisis, y cuando hablabas con el banco decías, pero o sea, tú lo que quieres al final es un piso, ¿no? Tú, o sea, estamos aquí en España con todo este marrón que nos ha caído encima por haber gestionado como hemos gestionado, pero tú sigues queriendo ladrillo y más ladrillo y vuelta a ladrillo. Y fue duro, fue duro. Estábamos pagando unos intereses altísimos en algunos de los préstamos, porque claro, no conseguíamos uno único, tuvo que ser una suma de muchos. Cada uno tenía su tanto por ciento de interés distinto, que era, yo digo, un poco marciano. De hecho, a modo de anécdota, pero no es tan anécdota porque es
cruda realidad es que unos años después, cuando estábamos mejor situados como teatro, conseguimos hacer una renegociación de nuestros créditos. Es que el ahorro en intereses con esta renegociación, porque habían bajado ya los intereses y demás, era de 12.000 euros al año. Fijaros, o sea, ahorrarte en intereses 12.000 euros al año, simplemente por una renegociación de esta línea de crédito que teníamos. O sea, pero claro, teníamos que demostrar, ya les habíamos demostrado, en aquel momento aceptaron, ya les habíamos demostrado que bueno, que aquí habíamos, que no éramos 4 pringados que no sabíamos de lo que estábamos hablando, sino que éramos gente madura, que ya teníamos experiencia en gestión de nuestras empresas y que estábamos viviendo desde hace unos años de ese tipo de trabajo. Entonces, pues bueno, había algunas cosas que las teníamos que aprender, pero otras ya las sabíamos y éramos responsables y demás. Entonces, pues bueno, desde el año 2011 que nos lo adjudicaron, ¿no? Lo inauguramos el 1 de octubre del 2012, después de unos cuantos meses de obras. Lo mismo nos pasó como a IKEA, ese mismo día. Media hora antes de entrar el público estaba todo el personal de limpieza arreglando butacas y demás. Bueno, fue muy emocionante. Han sido 8 años y como para envejecer. O sea, yo me pedía el vídeo, digo, estamos más viejas, pero es que hemos currado mucho. Han sido 8 años intensísimos en la gestión del Teatro de las Esquinas. Esto es un Titanic. A día de hoy tenemos 47 trabajadores, 25 de ellos son profesores en una escuela que tenemos de artes escénicas, de artes musicales, de artes en vivo, a nivel amateur, de gente que le apetece hacer alguna actividad artística durante la semana. Tenemos todo un espacio escénico maravilloso de 500 butacas con grada retráctil que se convierte en una sala de conciertos fantástica para 1000 personas, 500 en grada, 1000 personas en sala de conciertos. Tenemos además una zona de restauración, de hostelería, que hemos tenido alquilada hasta hace poquito. Gracias a Dios, antes de la crisis teníamos el cambio de gerencia y bueno, ahora está un poco parado todo con el tema del COVID, ¿no? Han sido 8 años duros, pero final del 19 fue como un poco recoger el pico y pala, recoger maravilloso el público en Zaragoza, maravilloso cómo nos hemos posicionado, fantástico a nivel de alumnos. Fue, digamos que el 19 decíamos, Dios, ya lo hemos conseguido, estamos posicionados. Nos queda mucho trabajo porque nosotros nunca bajamos la guardia, pero sí que era esa sensación de como haber alcanzado como una meseta, ¿sabes? De decir, bueno, no es todos los días a poco fuego, o sea, hay como una meseta donde vivo de otra manera y puedo planificar a más largo plazo, ¿no? Y eso termina el 19 así, empieza el 20 maravilloso y llega marzo y pasa esto de la COVID. O sea, esto fue un hachazo, ha sido un hachazo brutal. Es verdad que acabamos de encontrar un poco de ayuda del Ministerio de Cultura, pero poco, porque el Ministerio de Cultura entiende que es Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza que tienen que estar con nosotros también, y ahí es donde encontramos la falta. No sé qué haremos, es la mayor empresa de gestión cultural de Aragón y de a nivel nacional. Nos ponen de ejemplo en muchísimos foros de trabajo, y si no nos echan una mano, no sé si vamos a poder continuar. Es así de triste, ¿no? Y teniendo 600 alumnos, pasando por aquí anualmente más de 60.000 asistentes de público a nuestras salas, es una barbaridad, teniendo 100 y pico, 200 espectáculos al año. No sé, pues es una pena, pero lo intentaremos porque siempre lo intentamos, y aunque parecemos quejosas, no lo somos más trabajadoras que quejosas. Pero es verdad que duele, que son momentos duros en los que la cultura debería de ser como un bien esencial, un bien de primera necesidad, y debería sentirse como la salud, por supuesto, es lo primero, pero la cultura es otro tipo de salud, es una salud emocional, es una salud mental, es una salud de formación, ¿no? De que somos mejores ciudadanos con cultura, con patrimonio cultural, con cultura escénica, con cultura musical. Y en esas estamos, luchando, ¿no? Luchando mucho. Bueno, porque os hagáis una idea también, que pues, la verdad que se ha ido ya al final ya del drama. Es que lo estamos todos los días ahora, ¿sabes? No. Esto es como el día a día ahora. Cuando abrimos, o sea, que dices, jo, es que ahora vienen tales artistas de primera fila y demás. Pero en los comienzos del teatro nos tocó currar de lunes a domingo muchas semanas, porque no teníamos todavía
liquidez para contratar personal, con lo cual nosotros éramos taquilleros, programábamos, profesores de todos, acomodadores, hacíamos de todo. Entonces teníamos que estar casi todos los fines de semana, nos íbamos turnando entre todos, pero realmente fue una época muy agotadora. Pero por otro lado, es cierto que a medida que han ido pasando los años, pues antes había artistas que habían denegado venir y bueno, más que denegado, al principio, claro. Por desconocimiento. Sí, nosotros únicamente trabajamos, es un espacio, como os he dicho, de inversión y gestión privada, con lo cual únicamente trabajamos a tanto por ciento de taquilla. Nosotros no tenemos ayudas a la programación. Tenemos esta ayuda del ayuntamiento, que es el concepto de las horas, que no da ni para pagar los créditos, ¿vale? Pero ayuda a programación propia. Tuvimos ahora hace poquito para unos ciclos que estamos haciendo y era un poquito y estamos dando un pequeño fijo, pero lo que no tenemos ayuda propia a la gente que venga a exhibir aquí, poderle dar un fijo de taquilla. Entonces vienen a un 70-30 de la taquilla, con lo cual dependemos del público. Entonces, hacer que el público llegue a una sala es muy difícil, es un trabajo de una constancia brutal y al principio fue muy complicado porque nadie conocía nuestro espacio, ni el público ni los artistas. Entonces prefieren ir a un espacio público, obviamente, donde sabes que tienes un tipo de seguridad, por lo menos económica, ¿no? De que no te van a dejar tirados, de que hay o bien un suelo de taquilla o incluso un caché con el cual tú puedes exhibir tu espectáculo, que a mí me encantaría que nos dieran presupuesto como para poder pagar cachés, porque hay cosas maravillosas que vemos en ferias y que no se atreven a venir a taquilla, ¿no? Y nos encantaría. Pero es verdad que poco a poco, con un trabajo y mucha comunicación, porque nosotros, yo creo que de las cosas importantes que ha hecho Teatro de las Esquinas en Zaragoza ha sido cambiar la comunicación. Invertimos muchísimo dinero en comunicar todos nuestros primeros, cartelería, revistas, guías de ocio, redes sociales, nuestra web. Todo esto ha hecho que incluso Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza cambie después su manera de comunicar, ¿no? O que compañías vayan copiando cómo lo hacemos, o qué pegadas hacemos, o dónde los ponemos. O sea, al final hemos invertido mucho dinero, poco a poco. Las compañías, esto es el boca a boca, ¿no? Oye, están las esquinas, oye, pues nos ha ido muy bien. Y además el trato, porque al final somos dos compañías de teatro las que recibimos a otra compañía de teatro. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos muy claro qué es lo que no queremos que nos hagan en un espacio escénico cuando vamos. Y eso es lo que intentamos hacer aquí. La atención a la compañía, el nivel técnico, yo creo que hay una serie de facilidades que damos a la hora de trabajar, que no son las económicas, pero son las de conocer el oficio, las de ser parte del hecho escénico. Y esto está clarísimo. Entonces, poco a poco, es verdad, como decía Marian, que hemos tenido maravillas, como tener a Nuria Esper, como tener a Lola Herrera, como tener a Rafael Álvarez el Brujo, como tener a Alberto San Juan, es decir, gente maravillosa que ha pasado por el escenario, como estos ciclos que estamos haciendo los miércoles y están llenando, ahora con la reducción de aforo, pero aún así llenamos esas 130 butacas un miércoles, ¿no? Y te entran ganas de llorar porque dices, madre mía, lo hemos conseguido y ahora no podemos, no tenemos maniobra tampoco, no tenemos capacidad de maniobra porque todas las restricciones que está habiendo no te permiten ser más dinámico, ni en el hecho escénico en directo no te permiten sí, las esquinas es un espacio integral donde tiene varias patas. Tiene la pata de la programación, o sea, de la exhibición, tanto de música como teatro. Tiene la pata de la escuela, también ha ido subiendo proporcionalmente en estos años, a llegar hasta los 700 alumnos. Tenía la pata de la restauración, que ahora tenemos en Impasse. Tenía una pata también ahí que es un espacio que se puede alquilar para algún evento, para alguna cosa. Entonces, es la suma de todo lo que hace que sea viable. O sea, sí, una sola cosa no es válida, la exhibición solo no es válida, tiene que complementarse con cosas. Es lo que está pasando ahora con la cultura en España o en otros espacios también, que solamente una cosa no, en la suma de varios y el trabajo, ahí sí que es viable como proyecto empresarial. A ver, con esto no te haces rico, ¿eh? No te haces rico ni nada de esto, para nada, pero es viable para que se sustente. Te haces rico en amigos y que tienes un equipazo, porque además parte del problema que tuvimos en la crisis, parte también de la parte buena de la crisis, es que había gente con unos currículums de la leche que decidían que querían cambiar de sector o que querían cambiar de sector o simplemente
era una necesidad cambiar del sector y de repente viene al sector de la cultura y es maravilloso, jefas de administración con un nivel tremendo o de comunicación o de producción, ¿no? Que dices, nunca podría pensarlo. De marketing, pues porque al final la crisis nos hizo que pudiéramos seleccionar a un tipo de personas que luego se han enamorado del proyecto, que han empezado desde el principio, que llevan 8 años con nosotros y que seguimos intentando mantener, es nuestra prioridad, mantener ese equipo de 47 personas. Aunque en este 21-22 creciendo, claro, y seguir creciendo, aunque es verdad que estábamos como en un techo un poquito ahí, ¿no? Estábamos en esa meseta que digo yo, que nos quedaba investigar más cosas. Teníamos uno de los proyectos muy chulos que se quedó, que en todo este principio de la batalla de crecimiento y de consolidación de público se nos quedó colgado, era digamos, la parte más social, que era el de esquina social, ¿no? El de intentar cambiar. Claro, nosotros como teatro privado siempre dependes de la taquilla, dependes de que el alumno pague su cuota, de que la persona venga y compre una entrada, pero poder llegar a un tipo de personas que no pueden tener ese acceso a la cultura era como una parte fundamental de nuestro proyecto y que hasta ahora, hasta finales del 19, principios del 20, no nos habíamos planteado retomar con fuerza y ahora tendremos que esperar un poquito más, pero es parte de lo que nos apetece cambiar, que el teatro sea vertebrador de la sociedad y que podamos cambiar cosas, que podamos becar alumnos, que podamos becar a familias para que vengan al teatro, porque seguramente hay familias que no pueden pagar 4 entradas un domingo para ir a ver una función de teatro y nos gustaría muchísimo y lo podríamos hacer siempre y cuando la cosa vaya como antes, ¿no? Pero bueno, tenemos esperanza de que somos gente dinámica y somos gente emprendedora. Entonces, a nosotros realmente es lo que nos pasó en este año que inauguramos el teatro, es que de tener un trabajo en una empresa teníamos 2 trabajos o 10 trabajos en 2 empresas distintas. 2 trabajos no, teníamos 20 trabajos. Trabajos. O sea, no caímos malas, yo no sé por qué. O sea, fue porque... La estructura es, ¿qué significa ser profesional? No todo es crear, no todo es crear, no, hay que producir, distribuir, conducir, hacer labores administrativas, programar, presentar papeles, el IVA, hacer de psicólogo, así es, también hay que hacer de todo. Entonces, pues bueno, es verdad que han sido unos años de mucho trabajo, estos últimos los llevamos un poco más tranquilos en nuestro tenemos caso. Más personal, al final claro, tener más personal. Que hasta le afecta a tu propia compañía, que es el origen de todo, sí, ¿no? Porque estás aquí, porque tienes una compañía donde quieres actuar o quieres dirigir y quieres hacer tus propios espectáculos, pero también quieres que tu vida esté un poco más tranquila a veces, o más asegurada, más estable en algunos aspectos. Teniendo en cuenta que además nosotros somos las 2 compañías, 2 socios, Teatro del Temple y Teatro Chimoche, somos 7 socios, 3 de Teatro del Temple y 4 de Teatro Chimoche, y nosotros 7 hemos capitalizado todo nuestro trabajo durante toda esta primera época del teatro. O sea, nosotros siendo de nuestras compañías, con los altibajos que puede tener una compañía de teatro, quiero decir, con los altibajos de un espectáculo que te sale, un espectáculo que no te sale. Hay que capitalizar nuestro trabajo, ¿Te gusta, verdad? Queda como que parece pero es así. Algo muy chulo. No es chulo. No es chulo. O sea, es una manera de decir que hemos trabajado sin cobrar, pero que hemos trabajado porque era nuestro proyecto. Era muy fino, Raquel. Era nuestro proyecto y nosotros queríamos que esto saliera y sabíamos que para los 7 socios que éramos gerentes y que somos gerentes de este teatro, teníamos que invertir todo nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestra sabiduría o no teatral y todo nuestro trabajo aquí. Nuestros errores, que había cosas que jamás no las habíamos hecho nunca. También claro. nos ha costado alguna vuelta, también hemos dado. Y a la vez teníamos que seguir haciendo montajes porque, claro, nuestra compañera era la que más nos estaba dando de vivir. No, la que nos daba de vivir. Ahí es donde nos hemos metido también en los últimos años, ¿no? Un poco también por contar lo que también hemos ido haciendo a nivel artístico, ¿no? Las 4 estaciones ya no son lo que eran. Bueno, ese espectáculo es maravilloso, sí, hemos tenido el sistema Rivadier, que a pesar de todo esto, estos últimos años, han sido muy activos. Teatro Chimoche se ha seguido metiendo en procesos creativos, algunos de ellos muy complicados o muy complejos, y hemos seguido, claro, la crisis se pasó y un poco se recuperó el pulso a las actuaciones, unido a que, por suerte o por desgracia para nosotros, cada vez que hacemos un espectáculo es como si hiciéramos una oposición.
anotarías, porque es un examen en cada comunidad o en cada feria que vas o en cada espacio que vas. Sobre tu espectáculo está siempre examinado. Y sobre todo cuando tú lo quieres vender, el mercado teatral funciona con una serie de ferias y festivales a lo largo de la geografía española. En este caso, Raquel, que es la que se dedica a estas labores, es la que va, vende y se pasea por todas las ferias o trata de trabajar y vender en todas las ferias. Entonces, pues bueno, es muy complejo el sistema de mover un espectáculo, no solamente porque tienen que verlo, muchas veces ya no lo quieren ver en un vídeo ni nada, lo quieren ver en directo, a ver cómo funciona. Y por otro lado, cada comunidad autónoma, pues somos un país independiente donde tiene su estructura de compra-venta y de exhibición de los espectáculos. Entonces, tenemos un problema muy grave en Aragón. No es lo mismo, tienes que estar, tienes que pasar exámenes en cada comunidad. No puedes coger y actuar a Valladolid porque sí, sino que tienes que pasar un examen de la Junta de Castilla y León, Sí. de la Junta de Andalucía. O sea, Hay mucha oferta. no os podéis imaginar lo duro, que no me lo imagino casi ni yo porque no lo vendo, de verdad que lo duro que es el estar pasando un examen cada vez que tú estrenas un espectáculo. Y eso quiere decir, con los años, quiere decir, ser veterano y el tener un mínimo de calidad hace que algunas puertas se te abran. Bueno, tener un buen espectáculo no te garantiza tener bolos. O sea, esto lo hemos vivido. Es verdad. O sea, son muchas cosas, son muchas circunstancias. Tenemos un problema, yo te interrumpía diciendo que tenemos un problema en Aragón, y lo tenemos, y es que no tenemos un mercado fuerte aragonés. Entonces nuestras producciones tienen que salir fuera. Esto, durante esta crisis de la que hablamos del 2008-2014, las compañías que resistimos aragonesas fue porque salimos fuera, porque conseguimos que más de nuestro 70% de funciones fueran fuera de Aragón, fuera de nuestra comunidad, porque el año que más bolos puede hacer una compañía, hablo de más de 20 años, estamos hablando que puedes hacer 7, 8, 9 bolos en tu comunidad. Cuando ponemos un ejemplo, a lo mejor una compañía en Murcia hace una obra y en su comunidad... Que es pequeña, la comunidad de Murcia. Están hablando de una comunidad Sí, pequeña. Es decir, igual hace en su propia comunidad ya 20 y tantas funciones. Sí. Bueno, pues esto en Aragón no pasa. No. Y entonces sales como mucho más desprotegido, primero porque no has rodado tu espectáculo, primero porque no has podido amortizar tu espectáculo en casa, ¿no? Que es donde se entiende que tú puedes hacer fuerte tu espectáculo y puedes terminar de ajustar la producción económica y artísticamente. Pues esto no lo podemos hacer. Castilla y León puede tener una media de 30 y tantas funciones, una compañía. Galicia está llegando a las 60, 70 funciones, incluso ya hay espectáculos que ni salen fuera de Galicia. Se hacen en galego, se estrenan en Galicia, giran por la Galicia y ya se mueren allí. O Cataluña, o País Valenciano, o incluso País Vasco, entonces es que salen un poquito más. Pero tenemos muchos problemas. ¿Qué está pasando ahora con el tema del COVID? Una cosa muy curiosa, y es que hay comunidades que están protegiendo a sus artistas. ¿Cómo los protejo? Vamos a contratar compañías de la comunidad. Pero es que nuestra comunidad sigue teniendo las mismas plazas. O sea, es que nuestra comunidad, por más que quieran proteger o dejar de proteger, es que son 8 o 9 los que tienen espacio, 8 o 9 los que tienen presupuesto, 8 o 9 los que tienen cierta sensibilidad para programar. Entonces es que, como nos vayan cerrando circuitos de otras comunidades y nosotros en nuestra casa no podamos trabajar, esto va a ser muy duro. Ya podríamos explicar esto, yo lo cuento las más, esto de, pues iros a Madrid o a Barcelona. Oye, a Madrid perdimos las ganas. A Madrid, a Barcelona, Madrid, no vayáis, que también lo hemos hecho, esto de ir a Madrid y triunfar en Madrid. Pues a Madrid es mejor que te contraten los teatros del canal, los públicos, el canal de Boadella o otro, y que te contraten porque les gusta tu espectáculo y ya está. Porque eso es una merienda... Bueno, es tremendo. Nosotros nos fuimos en el 2012 porque Enrique Salaverría de Media Producciones, uno de los gerifantes de los teatros de Madrid, lo vio en Alcalá de Henares, en el Corral de Comedias de Alcalá, y él vio el funeral y le flipó, le encantó, y dijo, con esto os vais a forrar en Madrid, esto lo llevamos allá a la Gran Vía, y esto, ¡guau! Allí hicieron un plan de viabilidad, que no sé de dónde sacamos esas cifras, porque lo que es verdad es que, como decía Mariana, es una merienda importante. Tú no te enteras nunca de a qué precio tienes puesta ni siquiera la entrada, aunque tengas un contrato firmado. Nosotros, uno de nuestros socios, Tatoño, que es el director técnico de la compañía y del teatro, es estadístico.
pues ni aun haciéndose sus hojas y sus... sabíamos a qué precio habíamos vendido. Hay millones de circuitos, millones de ofertas, no sé qué, Atrápalos, ahora el Corte Inglés, ahora la FNAC, ahora... Y nunca sabías si venían invitados. Sí, de hecho había días que decías, wow, ya está lleno. Y eran todos invitados, pero a ti nadie te lo había dicho. Nadie te había dicho que es que esa función era íntegramente invitados por el Corte Inglés o por la FNAC. Entonces, pero bueno... O sea, y tú con unos gastos mensuales en comunicación era brutal. En comunicación estábamos pagando 2.000 euros al mes en solo comunicación para poder tener un cartel en el metro de no sé, de tal, ya lo pagabas aparte, las cuñas de radio, bueno, era todo carísimo, carísimo, carísimo. Y el 2012 fue un hachazo, para nosotros fue un hachazo importante, yo creo que porque fuimos muy pardillos, porque todo hay que, o sea, no es que el hombre esté... Es decir, hay gente muy lista que hace dinero en Madrid, entiendo. De las compañías de periferias, pocas, todo hay que decirlo. Debe ser que allí. Pero nosotros la verdad es que de provincia. Bueno, a mí me gusta lo de las periferias. Me gusta decir de periferias porque me considero muy periférica y me considero que mucha parte de la crítica a los premios y de cómo están ahora y tal es por esta falta de periferia en los premios de teatro, en los premios del cine. ¿No? De intentar esto, Madrid, Barcelona, incluso País Vasco, ¿no? que tiene mucho dinero invertido en cultura. Pero bueno, nosotros en Madrid aprendimos, porque al final todo es bueno y para todo aprendimos, y sí que nos salieron bolos de allí, eso es verdad. Nos salieron bolos porque sí que hubo mucha gente que nos odió. O sea, que sí que hubo una repercusión mediática, todo no se perdió, pero la compañía estuvo pagando durante años las deudas de haber ido a Madrid. Es decir, deudas de la Seguridad Social, deudas en Hacienda, deudas de haber... No solo de eso, bueno, pero más cosas que era la crisis. Pero esa fue el golpe gordo, bueno, fue el golpe gordo porque... Una cosa más a otras que no iban... Porque al final lo habíamos estudiado mal, o sea, lo habíamos estudiado mal y nos habían engañado un poquito. Porque hay que estudiar empresariales. Nos habían engañado un poquito. Pero bueno, lo de Madrid al cielo, pues que nosotros vivimos bien, que muchas veces... Sí que te gustaría, yo lo explico muchas veces, ¿no? Y bueno, estamos con el Instituto Aragonés de Fomento. Qué bonito sería fomentar la cultura aragonesa fuera de Aragón. Pues sería precioso, porque al final lo que sí que nos gustaría es cuando hay una producción o varias producciones muy potentes, y las hay, porque tenemos unos artistazos en esta tierra, ya no hablo de nosotros, sino en general tenemos unos artistas de la leche en danza y en teatro y en música, que esto se pudiera hacer como un escaparate en Madrid, Barcelona, festivales o ferias o espacios públicos donde se pudiera mostrar con ayuda de proyección desde el Gobierno de Aragón, desde cualquier institución. Eso estaría fantástico. Bueno, para que no haya también esa fuga de cerebros. Eso que ahora, sí, es decir, Madrid, hay muchos artistas de Aragón que están en Madrid y que estamos muy cerca, solamente necesitas la pasta del AVE. Sí, es cerca, pero da igual. Estamos muy cerca con respecto a unos años enseguida con un AVE, pues dormir en Madrid y hacer un ensayo en Zaragoza. Nosotros hemos querido seguir invirtiendo en nuestra tierra, hemos querido seguir dando trabajo en nuestra tierra, haciendo patrimonio cultural aquí. Pero estaría muy bien que también fuéramos embajadores fuera de nuestra tierra, porque de hecho lo somos. De hecho, yo estoy convencida, y os lo digo, yo puedo hablar con un programador de Castilla y León, no sé, de Miranda de Ebro, y yo le puedo decir, oye, dime 5 compañías de aragonesas, y me las van a decir. Es que Aragón, en cuanto a artes escénicas, está muy bien posicionada. Tenemos muchísimas compañías de larga trayectoria, de más de 20 años, con premios nacionales, con presencia en casi todos los circuitos nacionales, en festivales, en ferias. Es que lo tenemos. Y esto con el mínimo de ayuda. Esto hace unos años no... Siempre hemos pedido... A la institución algunas veces siempre hemos pedido, por favor, no queremos que nos paguéis, no nos deis dinero para que produzcamos y luego no lo podemos mover. Preferimos que ese dinero se invierta en que se visualice lo que estamos haciendo en Aragón en buenas condiciones, ¿no? Lo que realmente merezca la pena, porque sí, nos sentimos muchas veces somos embajadores, ¿no? De nuestra propia comunidad. Y es verdad que tenemos mucha visibilidad últimamente en los últimos años. Estamos teniendo una gran visibilidad en el resto de comunidades. O sea, nosotras, el domingo pasado estamos en Zamora. Nuestros compañeros han estado este fin de semana en Castellón. O sea, es que así todos los fines de semana, tú te la sabes mejor que yo de memoria, pero me refiero que es que estamos dando a conocer lo que se hace en Aragón en muchos sitios del resto de España. Entonces, pues bueno, es una pena, ¿no?
que todo lo tengamos que hacer nosotros a veces. Pues sí, es una pena. Y más cosas, pues bueno, de temas pendientes, que sí que hemos hecho nuestra incursión, pero quizás sí que nos quede, y esto yo creo que es por la tecnología y por nuestro dominio de idiomas, es el tema internacional, ¿no? Hemos hecho nuestras incursiones, no nos ha ido mal. Durante años, Joaquín, el otro director de la compañía, siempre ha tenido una visión como muy con el espectáculo del funeral, que no tiene texto, y muchos espectáculos que son musicales pero sin texto, con un idioma... Con lenguaje inventado. Un lenguaje universal, ¿no? Porque al final el arte y la cultura no tienen fronteras, y este es el mensaje de ese espectáculo, el funeral o One Brute. Y sí que hemos estado en Aurillac, hemos estado en Edimburgo, hemos hecho gira por Reino Unido, más de 24 funciones, hemos estado en La Habana, hemos estado en Bolivia. Sí que hacemos incursiones, este tipo de incursiones internacionales requieren de un año entero, o sea, tú estás un año trabajando para irte en noviembre del siguiente, ¿no? Y es bastante duro, porque van siempre con muy poquita dotación económica o ninguna. Al final lo que tú sueles llevarte es el prestigio de haber participado. En el caso de La Habana, por ejemplo, el Festival Internacional de La Habana, pues te llevas eso, el gustazo de haber podido presentarte, y que todos los festivales latinoamericanos tengan esa programación de primera mano. Pero tienes que gestionar muy bien la producción, porque suele tener que ir con ayudas para el viaje, ayudas del INAEM, en fin, es tremendo lo que es la escenografía, lo que es el vestuario. La verdad es que es bastante complicado. Es muy compleja la producción de una actuación en el extranjero, porque tienes que tener toda la logística muy clara, tienen que ser espectáculos que incluso puedas conseguir cosas allí o transportarlo todo en baúles o cosas que no requieran de una gran infraestructura, porque si no, ya habría que mandarlo con 1 mes, 2 meses a lo mejor por barco, y eso supone a lo mejor tener doblada la escenografía, No, y eso supone reinversiones. Y si cruzas el charco, pues tiempo para el espectáculo de venta. Quiero decir que al final, por ejemplo, cuando estuvieron ahora en México el año pasado, que estuvimos para el Festival de Vida y Muerte de Cancún, de Playa del Carmen, un festival muy potente en el Parque Xcaret, es que, claro, estás 15 días. O sea, 15 días entre que te vas, vuelves, giras y tal, pues son muchos días parado también de venta, y es verdad que es muy poquita, el rendimiento económico es pequeño, es más un rendimiento, pues eso, de visibilidad, de ir a festivales extranjeros, etc. Y nuestra parte más, yo creo que pendiente es Europa, ¿no? Es toda la parte de Francia, Alemania, Italia, ¿no? Y ahí es donde es verdad que nos falta arrojo, nos falta tener esa persona que controle bien de idiomas, de tecnología, bueno, todo es más fácil, pero es verdad que hay que cruzar fronteras. Claro, si os contamos que es complejo vender en España, vender en Europa. Es entrar en el circuito claro, con la persona clave, al final todo es lo mismo, conocimiento, es poco a poco. Un comercial especializado en ese tipo de temas, y la feria, que se sepa mover, digamos, en los festivales o circuitos donde lo nuestro pueda encajar. Entonces eso es complejo. Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Edimburgo, para ir a Edimburgo también, al final Edimburgo te cobra por todo. O sea, primero te tienen que seleccionar. Nosotros estábamos en el Fringe de Edimburgo, en la parte del Melof que llaman, ¿vale? Que es el Festival Internacional de Teatro de Edimburgo, que es famoso. Es muy grande, y es digamos, el de espectáculos grandes es La Leche, y luego estaría el Fringe, que es el más pequeñito, ¿no? Que compartes espacios, que las condiciones técnicas son lo peor, las económicas no es nada, o sea, no es que sea lo peor, es que no hay nada, es que tú para la acreditación pagas dinero por ponerte una acreditación. Sí, te obligan a llevar una acreditación. Pero la tienes que pagar. A todo el personal de la compañía, incluidos los técnicos, pero la tienes que pagar. Pagas, ¿no? Por el teatro. Pagas 10 libras. Sí, 10 libras la acreditación. Pero el teatro donde tú vas a exhibir también lo pagas. Pagas un alquiler del teatro. Entonces, claro. Por horas. Por horas. Tienes que pensar y equilibrar que a lo mejor el que te cobra más barato es el que peor está situado, por lo cual para que lo vean promotores, distribuidores, programadores de otra. O sea, es todo un mundo. Edimburgo es un mundo para hacer como estudio ahí, y nos fue bien, nos fue relativamente bien, aunque invertimos mucho dinero, mucho tiempo, pero por ejemplo nos salió esta gira que os hablo de 24 funciones por Reino Unido, que fue muy bonita y que salió bien económicamente, y luego salió
al final el hecho de estar en Edimburgo te da como otro caché a la compañía y al espectáculo, y eso sí se nota a la hora de la venta. Sí que se nota. Yo creo que es poco a poco, pero bueno, yo creo que esa es pendiente de cara a lo que nos queda y de cara a este mundo más globalizado. Yo creo que el teatro y más la manera que tenemos nosotros de contar en el mundo de la música, del teatro, que no tenemos texto, pues ahí tendríamos que ir, ¿no? Y tenemos nuevo espectáculo que acabamos de medio preestrenar y que la verdad es que ha sido en esta época horrible tener un momento de creación, pues aunque a veces te baje mucho, pues también te sube mucho y al final es por lo que nosotros hacemos teatro y por los que tenemos una empresa de teatro. A veces no nos acordamos. A veces nos cuesta acordarnos de por qué nos hemos montado una compañía de teatro y no una zapatería, que no sé si es más fácil, pero desde luego yo me lo planteo a veces. Y a veces nos acordamos pues haciendo estas cosas o con el resultado, ¿no?, de meses de ensayo, o leyendo un texto o en una mesa de trabajo, y dices, pues por esto era, o viendo a unos compañeros en una función maravillosa que dices, ¡buah! Es que esto lo tiene que ver todo el mundo, ¿no? Y dices, qué feliz, y te vas del teatro y dices, ¡buah! ¡Qué pasada! Pues esto es por lo que nos dedicamos al teatro, y ahora Mariana acaba de dirigir Requiem por un campesino español, de Sender, seguimos haciendo patrimonio cultural aragonés. Y ahí estamos, la verdad es que ha sido... Nos hemos enfrentado de repente... Bueno, nos hemos enfrentado también al texto, a otro tipo... viendo también el mercado y nuestro cartera de repertorio, pues dices, bueno, pues ahora vamos a tener que hacer un espectáculo, digamos, más pequeño, con mucha calidad actoral, con algo que nos apetezca contar, con una puesta en escena que es nuestra, o sea, quiero decir que sí que va a tener el sello Mocho, pero vamos al texto, vamos a ir otra vez a encontrarnos con la palabra, que yo creo que también hacía, bueno, El cielo sobre Berlín tenía mucha palabra, pero El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders y Peter Hanke, somos 14 en gira, o sea, con una escenografía de 3 metros de altura que estrenamos el año pasado, también en el mejor momento de la gira, era en el 20, un capricho. Pero claro, tenía un texto maravilloso, pero era una obra muy, muy contemporánea y también con un gran formato que no es tan fácil. Hemos estado en el circuito del programa de INAEM, en Platea, y ahora hemos estado en Castellón, en Asturias y en Móstoles. Vamos a Basauri ahora en enero, o sea que aún se va a poder ver dentro de que sería un tipo de espectáculo para que nos ayudaran a promocionar en Madrid o en Barcelona o en cualquier otro sitio o a nivel internacional, porque se podría hacer perfectamente. Pero ahora nos hemos lanzado con este Requiem, que si todo va bien haremos como otra incursión en diciembre, y el estreno oficial será en el Teatro Principal de Zaragoza en febrero, el 26, 27 y 28 de febrero. Eso es todo. Claro, porque me toca a mí venderlo. Y para que veáis un poco con qué tiempo se maneja, ¿no? De repente sí que llevábamos tiempo hablando del proyecto. Sí, porque pedimos a un dramaturgo de aquí, Alfonso Plo, que también es socio nuestro, que intentara hacer una versión, ya que es una novela breve, pero es una novela, para que nos hiciera una versión para teatro para 2 actores, ¿no? Entonces, esto ya lo trabajé hace como 3 años y hace poco se volvió a revisar el año pasado y ya, pues bueno, empezaron a pasar cosas, pero bueno, decidimos que era una opción, siendo que nos apetecía meternos en un proceso de creación y producir, pues que estaba bien, dada la situación del momento, pues meternos en una cosa que, bueno, que fuera pequeñita a la hora de moverlo, que era como era el texto de Requiem, que es una obra de 2 actores, ¿no? Con un trabajo, es una obra cercana, no sé, es cómoda de ver, no tiene que asustar. Hay que tener en cuenta que el Requiem además está considerada como una de las 100 mejores novelas del siglo XX, ¿no? Por la forma que tiene de narrar tan rápida, con esas pinceladas que dan los personajes y ya está. Entonces, ese espíritu de Sender nos apetecía reflejarlo, ¿no? Y también reflejar lo que es nuestro carácter aragonés, que muchas veces huye de ahí en el teatro, y nosotros no queremos marcar que tenga carácter aragonés y que se refleje el folclore aragonés,
Quiero marcar que, por ejemplo, un espectáculo como este, que puedes decir, bueno, es más pequeñito, ¿no? Pero a nivel de dar trabajo a profesionales de aquí, estamos hablando de 15 y 16 personas. En el Cielo sobre Berlín estábamos hablando de 25 o 26 personas los que teníamos contratados desde videocreación a vestuario, sonido, o sea, imprentas, o sea, diseñadores gráficos. Es decir, al final estamos dando mucho trabajo. En el PIB de las artes escénicas, de la cultura. Estamos dando un trabajo puntual, es decir, porque a lo mejor están trabajando con estos 2 meses, 1 mes, dependiendo de la actividad que desarrollen, pero evidentemente nosotros necesitamos de otros artistas y de otros profesionales porque son cosas que nosotros pues, no hacemos o en tiempos decimos y ya no queremos hacerlas, ¿no? Ya no nos corresponde hacerlas, sino que se necesita ya una calidad, necesitar de recurrir a profesionales especializados en esas cosas, porque podemos hacer un cartel churrutero en un momento dado, ¿no? O no tan churrutero, pero los hemos hecho, los comienzos los hemos hecho. Pero luego, bueno, incluso a veces alguna cosa... Oye, tenemos ahí a un artista plástico maravilloso como es Oscar San Martín, con todo el imaginario de ese espacio escénico, del diseño gráfico, etc. Y bueno, deciros que si tenéis alguna pregunta, porque también nosotras no sé si nos ha quedado claro o hemos sido poco claras. Hemos dicho a Marta que si había alguna pregunta... Igual hemos sido poco claras o... A ver, nos dice, ¿hay preguntas? Por aquí no hay ninguna pregunta, pero a mí me gustaría destacar varias cosas. A ver si me oís bien, si no subo un poquito esto. Sí, te oímos, Marta. Vale, fenomenal. Me ha encantado el espíritu de la sesión. Bueno, he estado súper atrapada porque realmente se nota que comunicáis fenomenal. Estaba muy atrapada. Me gusta mucho porque habéis comenzado con lo que es el hobby. Habéis explicado simplemente con vuestra experiencia, pero que realmente ya da muchísimas herramientas a los demás de cómo lo llegasteis a profesionalizar, cómo visteis ahí que tuvisteis un problema, visteis un nicho de mercado, os reinventasteis por completo con la gestión del espacio. Me ha gustado también mucho esa parte que habláis de, que así lo hemos visto en el ciclo, de lo importante que es la comunicación, cambiar la comunicación existente porque esa no funciona y crear lo que es realmente una planificación para comunicar de manera diferente, llegar a públicos diferentes. Y yo ahora cuando os estaba escuchando esta parte, creo que realmente esto es otro punto de inflexión y a lo mejor ahora eso se convierte en otra cosa, ¿no? Quiero decir, claro, no se sabe. Yo creo que también tenéis ahí trucos que no queréis contar, ¿no? Pero ojalá. Pero quizás, ojalá dentro de poco ya tengamos todos la vacuna y volvamos a nuestra vida normal, pero eso no implica que no podéis pensar en otra forma también de... Habéis visto que ahora hay aspectos que no se pueden desarrollar, y el como cambiar alguna cosa, ¿no? Aunque sigáis con la misma esencia, pero para eso están las crisis también, para cambiar totalmente el chip y hacer cosas nuevas, como lo que habéis dicho del Requiem por el campesino español, ¿no? Cosas más pequeñitas. Las crisis traen oportunidades, es verdad. Lo que pasa es que no sé si lo comentábamos al principio, ¿no? Todo este tema que se está hablando, ¿no? Del cambio de hábitos de consumo, con todo este tema de las tecnologías que estamos utilizando hoy fantásticamente bien con nuestras limitaciones para hacernos escuchar y para contar nuestra historia, ¿no? Pero es verdad que el hecho escénico tiene que tener el directo y lo decimos porque hay una parte artesanal que requiere de ese directo y requiere de la emoción y de la diferenciación de que tiene una función a otra. Y el que lo hace diferente es que el público es diferente. En una función de teatro hay un hilo que va del escenario al público que siempre es diferente. Siempre es diferente. Las funciones tú te las puedes aprender, pero la energía, el público, el ambiente, cómo estás tú como actriz, esto hace que cada momento tú comuniques algo diferente. Y ese hecho teatral, que es la magia del teatro, es el directo. Pero la magia de un concierto en directo también la tiene, que la podemos ver en streaming. Y seguramente tendrá otras características. Pero ese pelo, ¿sabes? Esa piel de gallina cuando tú estás escuchando aquí en el Teatro Tulsa, Texas, en 2 ocasiones el verano pasado, ese directo de esa mujer no se puede igualar. Claro, pero yo no me refería más a eso, porque yo realmente comparto vuestra opinión. Yo soy fan de la danza y del teatro y no tiene nada que ver el verlo grabado, ni muchísimo menos por la luz, la escenografía, el ambiente que incluso hay en el patio de butacas, no tiene nada que ver. Pero yo me refería, por ejemplo, también a lo mejor a hacerlo en espacios abiertos. Habéis dicho varias cosas, que en la Expo fue fenomenal. Yo ahora estaba acordándome que hay un anfiteatro en la Expo,
que a lo mejor ahora hace mucho frío, pero bueno, se pueden buscar alternativas y a lo mejor es el decir, igual que hacen deporte al aire libre, Sí. a lo mejor es buscar alguna... Sí, se están buscando, ¿eh? Se están buscando. Estamos dando vueltas, y hay muchos promotores que ya han intentado este verano trabajar en festivales al aire libre. Es verdad que se necesita mucha dotación técnica, es verdad que se necesita una infraestructura, que se necesita de una ayuda, o sea, esto es así, porque si no el público y el espectador le saldría la entrada increíble, pero sí que necesita de una política cultural. A lo mejor sí que tiene que cambiar la política cultural, sí que tiene que cambiar la manera esta de lo que dices tú, pues ahora vamos a hacer otro tipo de eventos y los vamos a hacer al aire libre desde mayo hasta octubre, por ejemplo, ¿no? Y gastar ahí en hacer festivales, no sé, hablo de Aragón porque, como bien os comentaba, tenemos un mercado muy justito, pues a lo mejor crecer ese mercado con todo tema de festivales en verano, ¿por qué no? Se puede ver, el teatro de sala se puede hacer en la calle con una buena dotación técnica, se puede hacer sin problema. Lo están haciendo en los festivales de los castillos, se está haciendo en AINSA, se está haciendo Pirineo Sur, o sea, quiero decir que se puede hacer sin problema. Ahora, hace falta una voluntad política, una voluntad de presupuestaria para poderlo hacer. Y las compañías vamos a estar ahí, sin duda, o sea, sin duda. Y promotores privados también, que puedan asumir parte de riesgo, porque al final la gestión mixta, que en el Teatro de las Esquinas yo creo que ha sido un éxito, habla de eso también, de que se puede, que las sinergias entre lo público y lo privado tienen que existir más que nunca ahora, y que hace que todo sea mucho más efectivo y más rentable, económicamente, socialmente, y que comunicamos de otra manera y que llegamos de otra manera al público. Eso está claro, o sea, no sé. Bueno, a mí me gustaría, un poco cambiando ya que estamos yendo casi al final de nuestra charla, y es que si algunos de los que nos estáis escuchando estáis dentro de algún tema cultural relacionado con las artes escénicas y demás, pues que no tengáis miedo, que no hay que tener miedo, porque con trabajo se consiguen muchas cosas. A veces se necesita la suerte, pero sobre todo... La suerte te tiene que pillar trabajando. Sí, no, da igual. ¿Implica sacrificio? Mucho, la mayoría de los... ¿Que hemos pagado factura? La hemos pagado. Ay, que me están ganas de llorar. La hemos pagado. O sea, el coste de todo esto que hemos conseguido no ha sido cero, evidentemente. No. ¿Estamos viviendo de nuestro trabajo y estamos felices por eso? Por supuesto que sí. Pero el coste no ha sido cero. No hemos tenido muchas veces vacaciones, no hemos tenido dinero para hacer muchas cosas, o sea, hemos pasado muchos fines de semana teniendo que currar, o sea, hemos sacrificado muchísimas, no, bueno, de todo, unas cosas son tontadas, pero cuando teníamos 20 años no era una tontada. Bueno, ¿no? al final vives siempre a contracorriente de lo que es una sociedad mercantilista. Que te critica la familia, los amigos y los que no te conocen casi. Pero bueno, también te haces valer y que no es de miedo. Desde luego que he sacrificado poder hacer, o sea, poder vivir de esto, sí, pero que es viable. María, ¿piensas ahora que es más fácil o menos fácil? De cuando empezamos nosotras, ¿ahora qué crees tú? Ahora yo creo que hay más información. Como una empresa de ahora, como una empresa. Ahora hay más información y más acceso a determinadas cosas. ¿Y eso es bueno o malo? Para desarrollarte, quiero decir, porque al final a mí siempre me da la sensación ahora de que todo es más difícil, que está todo más emborronado, que las cosas están menos estamentadas, no lo sé, que antes cuando empezamos nosotros teníamos muy claro dónde empezábamos, dónde estábamos, qué pasos había, como qué escalera había que subir. Y yo creo que ahora esa escalera está mucho más difuminada. No sé si es por la manera de contar, por nuestra manera de comunicar, por toda la sociedad de la desinformación, por no sé por qué, pero yo tengo la sensación que ahora me parece más difícil. Ahora sí quiero animar también, ¿eh? No, es distinto. El acceso a la información ahora es muchísimo más rápido y hasta se puede hacer por internet. Antes igual te tenías que pagar una mañana entera para poder sellar o firmar un papel. O sea, hay muchas cosas ahora que se hacen mucho más rápido. A mí, por ejemplo, me fío. El acceso al dinero, a un crédito rápido, a una pequeña inversión, ahora es más sencillo que hace unos años.
Y me flipa la gente de danza y de circo, que para ellos no hay fronteras. O sea, es maravilloso todas estas compañías de circo de aquí de casa que están haciendo su vida por Europa, o sea, con un montón de becas europeas y ganando premios en festivales europeos. Es fantástico, es otra manera de contar también el circo y la danza, y en ese sentido el idioma y la gente joven tiene mucha más facilidad que nosotras. Yo soy muy torpe para eso, como para los ordenadores. Bueno, que no tengan miedo, que existe, que puedes, o sea, que se puede llegar a vivir de esto, con esfuerzo y trabajo, pero se puede. Y con talento también. Y un poco. Un poco. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Raquel, muchas gracias, María Ángeles. Nos vemos en el Teatro de las Esquinas. Por favor. Y bueno, y en el Teatro Principal a finales de febrero. También. Ahí estaremos también, deseando, si el público está deseando realmente recuperar sus hábitos y volver a lo de antes. Muchísimas gracias, nos ha encantado la sesión, habéis cumplido con creces todas las expectativas del taller, y muchísimas gracias a todos porque también se acaba el ciclo de Emprecultura. He tomado nota de lo que habéis dicho para el Gobierno de Aragón, lo trasladaré. Soy solo una intermediaria, yo lo trasladaré y bueno, muchísimas gracias por todo. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por la organización y a todos los que habéis participado, de verdad. Nos vemos en los teatros porque la cultura es segura. Que lo sepáis.